científico climatólogo, necelibata, esas personas que viven en las nubes, pero sobre todo portavoz de AEMET, de la Agencia Estatal de Meteorología del Gobierno de España. Hoy vamos a hablar con una institución en materia meteorológica. Hoy en The Hacker Style hablamos con Rubén del Campo. Comenzamos. Hola mundo, os doy la bienvenida a este capítulo número 12 de The Hacker Style. Hoy vamos a hablar con el portavoz de AEMET, con Rubén. Rubén es una persona que tiene una vocación sobre la climatología y sobre la meteorología desde muy atrás. Es padre, es un buen navarrico y es una persona con la que da gusto hablar. Hoy vamos a tratar muchos temas. Vamos a hablar del clima, de las predicciones, de la tecnología que hay detrás, pero también de la emergencia. Vamos a hablar de bulos y de mitos y de otras cosas más. Así que sin más, vamos a ver qué nos cuenta Rubén del Campo. Bueno, pues aquí estamos con Rubén del Campo. Lo primero de todo es darte las gracias, porque sé que además tienes que atender a varios medios de comunicación y has gastado un poco de tu tiempo en este humilde canal. Y te doy las gracias por ello. Lo que hemos hecho ha sido cambiar un poco el guión para priorizar aquellos temas en los que tú puedes enseñarnos cosas y luego mis intervenciones pues van a ser bastante más reducidas. Pero, como sabemos que la prisa no tiene que quitar lo cortés, la primera pregunta es, ¿qué tal estás, Rubén? Pues muy bien, espero que tú también lo estés. Todo bien, todo bien. Comenzando un poco con esta entrevista, la primera pregunta, digamos, que te haría sería, ¿qué significa para ti ser climatólogo? Bueno, pues fíjate que ser climatólogo o meteorólogo es algo que forma parte consustancial de mí, porque realmente yo soy un aficionado a la meteorología, ¿no? A los fenómenos extremos. Ya desde que era niño me encantaba, pues yo que crecí en Navarra, las nevadas, las tormentas fuertes, me han fascinado desde niño, ¿no? Entonces ya cuando me fui haciendo mayor dije, bueno, pues ¿a qué puedo dedicarme yo? Y la vida me llevó primero bueno, estudié biología, soy biólogo, pero tenía siempre en mente lo de la meteorología. Así que en cuanto pude, dije, pues vamos a dedicarnos a esto. Y me metí en AEMET. Así que realmente ser meteorólogo, climatólogo es más que un trabajo, es una forma de vida, ¿no? Una Porque vocación, qué bueno. una vocación, efectivamente. Qué Sí, sí, bueno. sí. A mí me encanta mi trabajo. Y desde tu punto de vista, un poco es una pregunta que solemos hacer por el motif del canal, eh, y el imaginario que a ti te ha llegado, ¿qué es para ti un hacker? ¿O cómo describe Rubén un hacker? Bueno, el imaginario, desde luego, o por lo menos yo creo, y aquí yo que lidio todos los días con medios de comunicación generales, ¿no? Pues al final se ha generado una imagen completamente distorsionada de lo que es un hacker, ¿no? Porque un Total. hacker realmente, además hacker, me encanta porque el diccionario de la RAE lo escribe así, hacker, Hacker, con sí, J, con A, J. con la tilde y todo, Sí, sí, maravilloso. Bueno, sí, pues sí. un hacker es una persona apasionada, yo entiendo, por las nuevas tecnologías, especialmente todo lo relacionado con la electrónica, con la informática especialmente. Me imagino que ahora con la inteligencia artificial es también un camino para vosotros, bueno, para toda la humanidad en general, pero para vosotros especialmente. Y yo lo entiendo como una persona a la que le gustan los retos, sobre todo relacionados, insisto, con temas de computación y demás, Así es. y le gustan esos retos y resolverlos. ¿Qué ha quedado en el imaginario? Bueno, pues lo típico, esta persona que entra, te fastidia y hay que poner un antivirus, lo que es un poco lo que ha quedado. Más o Pero menos. yo no tengo esa visión, sino pues realmente pues esta persona apasionada, insisto, de la computación y sobre todo de resolver retos complicados relacionados con ello. Yo no sé si esa es la visión real, pero para mí es un poquito la idea que yo tengo. Hay muchas visiones y Uh esa es -huh. una de ellas. Esa es una Uh de -huh. ellas, sin duda. Y te preguntaría, porque tú eres portavoz de AEMET, la Sí. pregunta sería, un poco para nuestra audiencia que no conozca la institución, ¿qué significan las siglas de AEMET y cuál es su cometido principal?
Vale, pues mira, AEMET es el acrónimo de la Agencia Estatal de Meteorología. Por lo tanto, esto ya nos está diciendo una serie de cosas. Somos un organismo público, pertenecemos a la Administración General del Estado, de hecho, pues dependemos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Es una institución que se fundó a ver, me vas a pillar con el año, en la segunda mitad del siglo XIX, ya tiene solera, ya tiene más de 125 años, bastante más de 125 años, y empezó modestamente en el Parque del Retiro, en Madrid. Actualmente tiene desplegada una infraestructura muy amplia por toda España. ¿Y a qué nos dedicamos? Bueno, pues un poco como los hackers, que tocáis muchos palos. En la Agencia Central de Meteorología también. Y hay algunas cosas, quizás lo más conocido seguramente sea la previsión del tiempo, ¿no? Cuando uno coge el móvil y dice, anda, si va a llover mañana en Albacete, pues vaya, yo que tenía boda. Esa es una de las, digamos, facetas más conocidas, pero incluso puede que no sea ni la principal, fíjate, porque otra muy desconocida, pero imprescindible, es el servicio meteorológico aeronáutico. En todos los aeropuertos civiles y militares de España, en todos hay personal desplegado de AEMET, hay meteorólogos, hay observadores de meteorología, que es como se llaman pues las personas que realizan su trabajo allí y que tienen que controlar la situación meteorológica, temperatura, humedad, viento, visibilidad, lluvia, granizo, porque esas operaciones que se realizan en los aeropuertos, son en ocasiones peligrosas bajo determinadas circunstancias meteorológicas, y entonces esa persona, ese observador meteorológico, es la que dice, oye, que tenéis aquí unas rachas de viento de 40 nudos, por decir algo, son muy fuertes, cuidado, que a lo mejor hay que atrasar o que adelantar los vuelos, y eso ya es tarea de los controladores, pero se trabaja conjuntamente. Entonces, esa es una de las cuestiones. Otra cuestión, tampoco voy a marearte mucho, pero así básicamente hemos visto ya predicción del tiempo, observación, ¿vale? Están esos dos pilares. Hemos tocado por ya el presente, el futuro, que es la predicción, pero también miramos hacia el pasado, en el sentido de la climatología. Tenemos observatorios meteorológicos que algunos son auténticos tesoros porque tienen más de 100 años de antigüedad. Wow. Es el caso del Parque del Retiro, es el caso del Observatorio de Izaña, que está en las faldas del Teide, que tiene 100 y pico años. Wow. Hay unos cuantos en Daroca, en la provincia de Zaragoza, un pueblo precioso, tienen su muralla un observatorio meteorológico. Bueno, con estos observatorios tan antiguos y otros más modernos, evidentemente nos hacemos una idea de cómo ha evolucionado el clima en los últimos años. Entonces, tenemos un equipo de climatólogos, evidentemente, que analizan ese clima y que estudian con métodos científicos y estadísticos la evolución, ¿no? Entonces, tenemos el pasado, el presente, el futuro inmediato, que es la predicción del tiempo, y un palo más, el futuro lejano, la predicción, o como llamamos nosotros, la proyección climática, las proyecciones, el clima que nos espera en nuestro país en las próximas décadas como consecuencia del cambio climático, ¿no? Entonces, hay otro equipo de científicos que se dedican, es una tarea muy compleja, exclusivamente a eso, a definir cómo será el clima en las próximas décadas. Y eso es un poco pasado, presente, futuro inmediato y futuro lejano. Esas son nuestras 4 patas que conforman la mesa de AEMET. Buenísimo, buenísimo. Me ha venido a la mente en la que has puesto el ejemplo de no se conoce tanto, pero ahí estamos en los aeropuertos, un poco como los hackers. No se conoce tanto, pero ahí estamos, trabajando en mejorar las cosas, en proteger las infraestructuras y en ayudar a otra gente. Ahí he visto el enlace. Y mi pregunta sería un poco, ahora mismo, si se encuentra AEMET con algún proyecto así interesante, algo que te flipe, yo qué sé, alguna tecnología que digas, wow, esto es brutal. ¿Podrías decirnos algún proyecto, uno en concreto o así, que digas, wow? Sí, yo te puedo contar. A ver, para mí un poco todo este tema de la predicción numérica del tiempo es ciencia, pero para mí es casi magia, porque, claro, y además esto está muy relacionado también con vuestra vida de hacker, ¿no? Realmente la ciencia meteorológica, la predicción del tiempo ha avanzado muchísimo. Cuando ha avanzado muchísimo, la supercomputación es fundamental porque se requieren, para hacer una buena predicción del tiempo, digamos, 3 ingredientes fundamentales, que es una buena observación, y eso lo tenemos gracias a los satélites meteorológicos, a las estaciones meteorológicas que te he comentado, globosondas, aviones con instrumental. La observación es fundamental. Tenemos
otro fundamentalmente importante valor es conocer bien cómo trabaja la atmósfera. Y tenemos científicos, meteorólogos muy expertos en ello. Y entonces tenemos que tener una coctelera, que es donde tú metes esos datos que has observado, ese conocimiento de la atmósfera, un modelo matemático que aúna todo y hace una predicción del tiempo. Y para procesarlo en tiempo y con la ingente cantidad de datos, porque hablamos de millones de datos que hay que procesar en poco tiempo, que necesitamos? Pues un ordenador de altísimas capacidades, un superordenador como se conoce habitualmente o popularmente, ¿no? Y tenemos, ahí yo me voy a perder con los datos técnicos, lo siento, no te voy a poder decir. Lo que sí sé es que es, si no me equivoco, el ordenador de altas prestaciones de AMD es el segundo más potente de España. Si ¿Es no el Mare Nostrum? No, ese es el más potente, que es el que está en el Barcelona Supercomputing Center, y el nuestro, que se llama Cirrus, que es una nube, es la nube más alta, la nube más alta se llama Cirrus. Entonces, nuestro Cirrus es un poquito más modesto que el Nostrum, pero yo creo que le puedes instalar el Windows sin que se cuelgue y todo. Esto no es el chiste de hacker, Una pálida. No, a ver, en serio, es un ordenador muy potente y, bueno, realmente, ¿por qué se necesita esta gran capacidad de computación? Por lo que te digo, porque hay que procesar millones de datos de observación, millones de datos que van llegando continuamente y de distintas fuentes, que es lo complicado, aunar de todas las fuentes toda esa información tan dispar, conseguir hacer un análisis de la situación y a partir de ahí, con esas fórmulas matemáticas súper complejas y que no tienen una resolución concreta, porque la atmósfera es caótica, poder hacer un pronóstico del tiempo. Entonces, para mí eso es realmente fascinante. Es una de las cosas que más me flipan. Y otro de los proyectos que actualmente estamos haciendo en AEMET, como hay que mejorar mucho esa observación que te he comentado, estamos renovando la red de radares meteorológicos. Esto seguramente lo conocerás, estas apps de móvil, que es la Rain Alarm o alarma de lluvia, todas estas, te dan una información, saben como unos manchurrones ahí, de coño, si viene lluvia para aquí. Bueno, pues esa información sale de algún sitio, ¿no? Entonces, nuestra red de radares meteorológicos que están enclavados en montañas de distintas zonas de España y alrededor de 15 o 17 radares por ahí, ¿no? Que abarcan pues toda la geografía. Lo que vamos a hacer es modernizarlos para permitir una mayor precisión a la hora de conocer dónde está lloviendo y darle también nuevas capacidades que nos permitan detectar fenómenos extremos relacionados con las tormentas, como puede ser granizo fuerte, rachas de viento. Y ahí hay un dinero importante que ha venido de fondos europeos a raíz del plan Next Generation, y estamos en ello. Y también me fascina porque es realmente una herramienta muy útil, la de los radares meteorológicos. Y ya que comentamos un poco el tema de los computadores, una pregunta que te haría más a nivel personal, Rubén, es si tú recuerdas cuando empezaste en Internet o cuál fue tu primer ordenador. Sí, sí que me acuerdo. A ver, yo la verdad he sido usuario informático, pero a nivel de usuario, ¿no? Nunca me he metido tanto en las tripas, pero sí que recuerdo mi primer ordenador personal perfectamente, que fue un Spectrum más 2A, un ZX Spectrum más 2A. Cuando iba a sexto de GB, sí, con su cassette y bueno, pues además, joder, ahí había un mercado de cassettes con videojuegos. Era un mundo. Era impresionante. ¿Sabes que podías grabar los datos con el sonido? Que esto es fascinante. A mí Es que me es fascinó. alucinante. Era el sonido. O sea, si tú ponías una grabadora al lado del pi, pi, tenías Sí, los datos copiados. se grababa. De hecho, bueno, no, con las famosas equipos de música de doble pletina se grababa porque grababas el sonido, ¿no? Y era flipante. Fascinante, fascinante. Sí, y entonces, pues ese fue mi primer ordenador, pues ya en el año 88 o así, ya hablamos ya de hace 35 años, y luego ya, pues cuando empecé en el instituto, pues mi primer PC con Windows 3.11, ya en la uni Windows 95, y Internet yo lo conocí en el año 95, cuando entré en la universidad, que era, yo decía, pero ¿qué es esto? O sea, no me lo podía creer. O sea, lo de, ahora que es tan habitual, bueno, ya es hasta obsoleto el correo electrónico, ¿no? Pero mandar un correo a un tío de Panamá y que te contestara, guau, yo flipaba, tío, ¿qué es esto? Y en casa me lo puse ya en el año 98 o por ahí, con los primeros modem de 56K, pues ya empecé. No es que sea un gran usuario informático, pero sí que me ha gustado siempre tener... Estaba. Sí. Estabas por ahí. Y ya que hablamos un poco de informática, la cuestión sería, si tú conoces, si has recibido a EMET algún tipo de ataque informático en alguna ocasión o algo que destaques.
Pues ahí no lo sé, porque realmente nuestro equipo de telemática, que hay un equipo muy potente también de telemática, pues como es lógico, guardan prudencia sobre eso, ¿no? Porque al final somos una infraestructura o un servicio esencial del Estado, ¿no? Pero sí que es verdad que por lo menos intentos ha habido. Ajá, vale. Con éxito o no, pero me imagino que esto también sucede pues a todas las En administraciones todas las públicas, administraciones, sí. ha sucedido en hospitales. Ojo que ahí los datos son mucho más delicados que los nuestros, porque al final nuestros datos son datos Telemetría, ¿no? climatológicos, que además la mayor parte de ellos son abiertos. Sí. Pero bueno, si te quieren fastidiar en el sentido de que algunos procesos útiles para la predicción o para el análisis climático te los enchunguen, pues pueden hacer daño. Ha habido intentos, pero hasta donde yo sé no han tenido todo el éxito. Vale. Cuando han sido negativos, también es posible que alguna vez hayan sido, y esto no sé si es también mito o realidad, pero hackers buenos, vamos a decirlo así, ¿no? Como que te avisan, oye, que tenéis aquí una grieta, que por aquí podéis entrar. Así es. Y eso puede ser que también haya habido, ¿no? Y eso, bueno, es como también algo colaborativo, ¿no? Es decir, mira, ahí hay un puerto abierto que a lo mejor tenéis que cerrar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es una cosa que aquí hemos reivindicado mucho, el tema del trabajo de la ciudadanía y la administración, primero por el tema de los datos públicos. Este Big Data que se genera gracias a la instrumentación, que en parte, voy a decirlo, viene de nuestros impuestos y del trabajo de gente de ciencia, debería ser público. Esto lo vimos un poco, lo comento muy rápido, con el tema de la aplicación de radar Ecobit. Los hackers tuvimos bastante problema con eso porque no pudimos ver el código fuente. Si tú a mí me das ese código fuente, yo sé trabajarlo, sé buscarlo, sé arreglarlo y puedo hablar el mismo idioma que quien lo desarrolla. Y no pasó. Digamos que por eso te digo que ese hacker bueno que describes, que te ayuda, también existe. Y insisto, es hasta mayoría. Es hasta la mayoría. Pues mira, si lo en ese sentido, sí que hay que decir que AEMET tiene un portal de datos abiertos, un Open Data, no sé si lo conoces, pues muy abierto. La verdad, aún podría abrirse más, porque no el 100% de los datos son de uso libre, hay una política de precios públicos que eso es revisable, pero la mayoría de los datos meteorológicos y climatológicos están en abierto y has tocado lo de la ciencia ciudadana y es que es verdad que hay un portal que se llama Sinovas, porque bueno, es un acrónimo que de paso homenajea a un meteorólogo original de AEMET que se llamaba, pues se apellidaba Sinovas, y en el que, por ejemplo, claro, las estaciones de AEMET hay 1000 y pico en toda España, 1400 me parece que es el número. ¿Y en casas? Claro. Pero no pillas todos los fenómenos atmosféricos. Entonces, si alguien está tan tranquilo paseando por la montaña y le sorprende una granizada, oye, pues le da tiempo a refugiarse en el coche y a decir, he visto una granizada, lo sube a la plataforma. Ahora tenemos caída unos días, precisamente la plataforma Sinovas está en mantenimiento, pero te invito a que cuando ya esté operativa, todo vuestro público echad un vistazo porque es un ejemplo de ciencia ciudadana de éxito además, porque nos está ayudando a conocer mucho mejor nuestro clima y ya sabemos que esos grandes tornados a lo mejor sí que son propios de Estados Unidos, pero oye, en España hay más tornados de los que pensábamos. Y gracias a que todo el mundo tenemos el móvil en el bolsillo, no hace falta ser un experto en meteorología. La gente nos manda la foto, yo creo que es un tornado. Y ya nos encargaremos nosotros de decirlo si es o no. Pero, joder, tienes ahí ese documento gráfico que te ayuda ya a determinar un fenómeno que de otra manera se nos habría pasado por alto, ¿sabes? Así que, sí, en ese sentido, bueno, somos un organismo público, ya sé que a veces lo institucional, lo público, y de, esto, se está trabajando en serio en abrir más los datos y sobre todo la ciencia ciudadana que creemos que es fundamental. Qué bueno, qué bueno. Además hay mucho, como en el tema de los radioaficionados, yo he conocido hackers de la climatología que tienen su estación en su casa y que no hay mucha gente. Claro. Y para mí es un dato fundamental tener esta, digamos también un poco para callar esas bocas que siempre critican a la institución por ser del Estado. Cuando los ciudadanos y el Estado se mezclan, ya no te puedes quejar de las mediciones, te la está dando gente anónima. No, si es que sí, no, que creo que es verdad, pero que además es que es como una sinergia, porque realmente nosotros tenemos esa red de estaciones, pero, jolín, gracias a las redes de aficionados a la meteorología, y esto es así, nuestro equipo de meteorólogos que hace vigilancia, ¿no? Ellos con el radar dicen, anda, si va una tormenta hacia el norte de la provincia de Barcelona, bueno, pues con esas estaciones de aficionados, a lo mejor no tenemos una red nuestra, hay más ojos y dicen, pues mira lo que ha caído aquí, mira lo que ha caído allá, y te ayuda a determinar si tus propios datos son coherentes con los de estas estaciones
y, oye, te queda más tranquilo, porque si todo más o menos cuadra, es que el fenómeno realmente es muy probable que haya sucedido, ¿sabes? Entonces, sí, es algo... yo, de hecho, antes de ser profesional de la EMET, ya tenía mi estación meteorológica en el tejado de casa de mis padres también, así, Claro, sí. claro, claro. Y aquí una cuestión también de AEMET muy importante, echando un vistazo un poco, es si nos podías describir un poco, y además por su título impresiona, el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos. La verdad es que asusta un poco en cierto sentido, o Sí. es menos de lo que parece, o qué es lo que hace este Bueno, plan. es un plan, realmente quizás es de lo más importante en cuanto a predicción del tiempo. Es el Plan Nacional de Predicción de Fenómenos Meteorológicos Adversos. Es un nombre un poco raro, largo, y entonces para cortar le llamamos meteoalerta, que yo creo que resume un poquito de qué va la cosa. Esto, pues Branding mira, bueno. ya desde, bueno, en los años 80 del siglo XX hubo una serie de fenómenos meteorológicos Extremos, sí, brutales, inundaciones, sí, sí. extremos, Cuando y yo sobre nací, todo, pues, por ejemplo. sí, pues yo un poquito antes, pero era niño pequeño, ¿no? Y además lo tenemos en el imaginario, aquellas gotas frías bestiales Sí, en el brutales. Mediterráneo, la rotura de la presa de Tous. Bueno, entonces, una gota fría en el País Vasco también que Sí, sí. fue horrible. Ahí nací yo, o sea, en ese momento, en esa gota fría, tío. Entonces, en aquel momento se pensó en modernizar el Servicio Meteorológico Nacional, que en aquel momento era el Instituto Nacional de Meteorología, con la red de radares que he comentado al principio, que ahora se está modernizando, pues ya son cuarentones, ¿no? Y se planteó establecer un plan a partir del cual, y en colaboración, pues sobre todo con los organismos de protección civil del Estado y de las comunidades autónomas, poder informar de la manera más rápida posible a la Concisa. población y a estas autoridades que tienen que tomar medidas, ¿no?, de protección civil. Entonces, bueno, se fue gestando durante los 80 y los 90 y ya en la primera década de este siglo XXI nació Meteoalerta en el 2006, con ya todo sistematizado. Pues cuando tú oyes en las noticias, hay un aviso rojo por lluvias torrenciales en el Mediterráneo, pues forma parte del plan. El plan contempla una serie de fenómenos como pueden ser lluvias, temperaturas altas, también temperaturas bajas, el frío también es peligroso, viento, oleaje, galernas, granizo, bueno, una serie de fenómenos, tormentas, que están todos definidos en ese plan, y entonces es más sencillo para nuestros compañeros predictores del tiempo porque en cuanto la predicción te dice se va a superar un determinado umbral, bueno, pues ya dicen, pues entonces vamos a sacar, se va a superar este umbral en tal zona, pues vamos a sacar un aviso de tal color en tal zona. Entonces es un sistema de avisos parecido a un semáforo, verde, amarillo, naranja o rojo, que intuitivamente ya una persona se da cuenta de que cuanto más cálido es el color, pues más peliaguda va a ser la situación, ¿no? Entonces normalmente el aviso verde quiere decir que está todo perfecto, el aviso amarillo es como, cuidado, cuidado, estos días, por ejemplo, de agosto, hay avisos amarillos por altas temperaturas, pero es decir, bueno, va a hacer calor, un calor fuerte, pero no deja de ser un calor normal, ¿no? Si tenemos un aviso naranja por calor, ya decir, ojo, que este calor ya, si te expones a él, cuidado porque puede haber golpes de calor, personas mayores que muchas veces se deshidratan, cuidado, con el naranja ya es... actúa un poco. Y luego está el aviso rojo por calor o por lo que sea, es el peligro es extremo, mucha precaución. O sea, aquí ya estamos jugando Se nos con un quema la fenómeno ropa. que puede costar vidas. Con las temperaturas puede haber golpes de calor, pero sobre todo yo creo que con lo más visual es con las inundaciones. Cuando tienes un aviso rojo por lluvias, no cojas el coche, no te metas en torrentes, no pases túneles, porque te puede sorprender en cualquier momento la lluvia y es que te puede costar la vida. Entonces, de eso se trata Meteoalerta, ¿no? De definir fenómenos adversos, de darles unos umbrales a partir de los cuales, si se superan, darle un color a ese fenómeno según su adversidad e informar a la población a través de la web, redes sociales, canales de protección civil, medios de comunicación, que son aliados nuestros en todo momento, hay que decirlo, y bueno, pues eso es básicamente el plan, o sea que es para avisar, no para alarmar, aunque a veces pueda parecer alarmista en algunas ocasiones, no, es para avisar y que la población sepa por lo que se viene, básicamente. Vale, y otra pregunta que me encantaría hacerte, Rubén, es si nos puedes explicar, grosso modo, cómo se elabora un modelo predictivo del clima o cuáles Vale, son aquí los fundamentos. tenemos que distinguir entre predicción del tiempo y del clima. Y te lo explico brevemente. Cuando hablamos del tiempo es, bueno, pues de la situación meteorológica que vamos a tener mañana, pasado o en los próximos días. Y cuando hablamos del clima es un periodo de tiempo ya mucho más largo, ¿no? De décadas, en el que lo que tratamos de averiguar es qué condiciones ambientales promedio vamos a tener, ¿no? Entonces,
las predicciones del tiempo y el clima difieren en parte porque, como digo, para una predicción meteorológica a corto plazo vamos a necesitar más concreción y para una predicción a largo climática vamos a necesitar menos, vamos a querer conocer los factores promedios y se necesitan otra serie de parámetros, ¿no?, para poder conseguir ese pronóstico. Entonces, brevemente, una predicción del tiempo, una predicción pues, para esta semana, necesitamos, como comenté antes, una ingente cantidad de datos de observación de la atmósfera, temperatura, humedad, precipitación, presión atmosférica, viento, datos del suelo, temperatura de la superficie, temperatura del mar. Todo eso se ingesta y se hace un análisis de partida, una foto fija. Esto es cómo está la atmósfera ahora, con modelos matemáticos muy complejos de predicción del tiempo, se meten a la coctelera, como le llamo yo, al superordenador, y como además la atmósfera es caótica, una cosa que hacemos es esa foto fija, a pesar de que tenemos millones de datos ahí ingestados, somos conscientes de lo difícil que es tener una visión completamente real de la atmósfera. Lo que se hace es, con métodos estadísticos, modificar un poquito esas condiciones de manera que en vez de una foto fija tenemos 100 fotos, que nos dan, entre las 100 fotos modificadas ya tienes una visión más real de la atmósfera. Y a cada una de esas fotos fijas, a cada uno de esos análisis le metes las fórmulas del modelo de predicción numérica que tiene las bases del funcionamiento y de la dinámica de la atmósfera, lo metes en el superordenador, corres el programa y te devuelve un resultado, que es una predicción del tiempo, pues a un día, a 2, a 5 o lo que quieras. Cada foto fija te ha devuelto otra foto fija a futuro. Tienes 100 fotos a futuro. Entonces, con eso, lo que tú tienes es un conjunto de predicciones del tiempo con lo que tú vas a hacer un análisis, un pronóstico probabilístico. Y esto es importante porque nosotros, y es de toda la vida, los seres humanos somos deterministas. Nos gusta que nos digan, va a llover, pero lo honesto es decir, hay un 70% de probabilidades de que llueva, porque tú tienes esas 100 fotos. Si 70 de esas fotos te han dicho va a llover, pues dices, pues tengo un 70%, pero tengo 30 que no. Y entonces esto, y es verdad, Epsilon, yo creo que es tratar a la gente, a la sociedad como más madura, porque si tú le dices con un 70% va a llover, pues a lo mejor no llueve. Claro, si tú tienes un 70% de probabilidades de lluvia y un 30% de que no, y te casas y quieres montar la pergolilla fuera de tal, en un parque, dices, hostia, pues con un 70%... pues igual no me merece la pena. Pero si lo que vas a hacer es darte un paseo por la Casa de Campo en Madrid o por la Ciudadela en Barcelona, dices, bueno, pues me llevo un chubasquero por si acaso. ¿Entiendes? Entonces, claro, realmente la predicción del tiempo en términos probabilísticos da más información, porque es una información más real de lo que han visto esos modelos de predicción. Y no nos tenemos que olvidar de eso. Es algo que tenemos que trabajar mucho en los que nos dedicamos a la comunicación meteorológica, en hacer llegar a la gente, a la población. Porque muchas veces nosotros mismos somos deterministas. Hoy va a haber una ola de calor. Bueno, es muy probable que haya una ola de calor, pero seguro no es, ¿no? Bueno, pues eso es la predicción del tiempo. Lo que te he dicho, la foto fija, lo metemos en el superordenador con sus fórmulas, otra foto fija a futuro. Con las predicciones climáticas, claro, estamos hablando de unas proyecciones a más largo plazo y lo que nos interesa saber, es ciencia ficción, no podemos decir, bueno, entonces el 30 de octubre de 2047 por la tarde va a llover. Eso es imposible, obviamente, ¿no? Pero lo que sí podemos saber es si en la década de los 40 del siglo XXI, los otoños serán más o menos lluviosos o más o menos cálidos que ahora. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues ahí entran en juego otra serie de factores. No es necesaria esa observación tan metódica de la atmósfera, pero sí que tienes que tener en cuenta diversos factores, como por ejemplo, pues la emisión de gases de efecto invernadero asociadas a las actividades humanas, porque en función de la evolución de esas emisiones, el clima cambiará de una manera u otra. No se sabe el efecto que los gases de efecto invernadero tienen en calentar el planeta, pero lo que no se sabe, obviamente, es
cuánto vamos a seguir emitiendo en un futuro. Sí, ni a qué medida y tal. Claro, entonces, por eso hay distintos escenarios, que lo habrás oído cuando el IPCC, ¿no? El Panel Intergubernamental de Cambio Climático, habla de los escenarios, pues dice, bueno, pues tenemos un escenario de bajas emisiones, un escenario moderado y un escenario en el que no se hace nada, incluso aumentan, claro, según las emisiones y teniendo en cuenta otros forzamientos climáticos que se llaman, pues considerando de partida la temperatura del agua del mar, la masa de hielo que tú tienes en los glaciales, polos, efectivamente, y considerando otra serie de corrientes oceánicas, todo eso se mete en otro superordenador, obviamente, y se elabora una predicción, pues fíjate, a súper largo plazo, en la que puedes conocer no el tiempo que va a hacer un día de 2047, pero sí el clima que puede haber en la década de los 40 del siglo XXI. Eso muy básicamente, ¿no? Son conceptos diferentes, es la diferencia entre tiempo y clima. Y claro, esas predicciones climáticas, su incertidumbre es cuánto emitiremos. ¿Emitiremos más? ¿Emitiremos menos? De momento, lo que hay que decir, mira, aquí sí que reivindico, porque a veces uno de los bulos que se lanzan pues por gente que dice que no hay cambio climático y tal, uno de los bulos suele ser que estos modelos climáticos no están acertando, ¿no? Y realmente cuando tú ves los modelos climáticos de finales de los 80, principios de los 90, que obviamente eran muy rudimentarios porque la supercomputación, pues claro, no tiene nada que ver con la actual, pues a pesar de eso, sí, acertaban, lo sé. Razonablemente han acertado. Lo sé. Y teniendo en cuenta la incertidumbre de las emisiones de CO2, pero si tú coges dentro de aquellos modelos más rudimentarios con las emisiones que realmente ha habido, pues han acertado con bastante margen de, ¿cómo te diría yo? O sea, que han estado muy cerca de la temperatura real. Puedo decir que han acertado, básicamente. Ahí hay dos cosas. Una que es, yo creo que la fascinación que siente el ser humano por la idea del clima que siempre ha estado a su alrededor y ha dependido de él y poder predecirlo. Y segundo, reivindicar lo que acabas de decir. Me sumo. La de veces que se acierta y bueno, es algo como que tenemos que dar por normalizado, pero cuando hay un error de predicción o como bien has dicho, no se ha dicho, digamos, estadísticamente para que, digamos, con seres maduros, pues evidentemente es cuando uno se acuerda, ¿no? De un poco de, bueno, pues han dicho que iba a llover y mira qué día ha hecho. Entonces reivindico también lo que acabas de decir. Y aquí te voy a hacer una pregunta porque también es muy curioso, ¿qué es la predicción? No lo has mencionado, pero ¿qué es la predicción del polvo de mineral atmosférico y por qué es tan importante este polvo mineral? Pues mira, te cuento, es importante para nosotros en España porque estamos cerca del norte de África, ¿no? Claro. Que está, donde está el desierto del Sáhara, que es una de las fuentes de polvo mineral más importantes del planeta. Es prácticamente la que más. El polvo mineral, el polvo del desierto, básicamente, cuando hay esas tormentas de arena bestiales que a veces vemos en los informativos que levantan la arena, el polvo a pues, hasta 10 kilómetros de altura muchas veces. ¿Calima es el nombre? Sí, esto está todo relacionado. Sí. Cuando estas grandes tormentas de arena se forman en el Sáhara, en el Sahel y el Sáhara y demás, claro, parte de la arena, como es más gruesa, cae, pero el polvillo más fino queda en suspensión. Y eso, ya impulsado por los fuertes vientos que hay en las capas altas de la atmósfera, eso puede viajar miles de kilómetros. Y tenemos lo que tú llamas calima, la calima, que es el polvo de suspensión. La calima es un nombre técnico que básicamente se le aplica al polvo de suspensión cuando reduce la visibilidad. Es decir, cuando tú ves que la sierra que normalmente tú ves ya no se aprecia claramente porque hay polvo, es calima. Bueno. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, pues lo primero, fíjate qué curioso, la calima, cuando sale del desierto del Sáhara y los vientos alisios soplan con fuerza, es capaz de atravesar el Atlántico y llegar al Amazonas y a otras zonas, y al Amazonas y al Caribe. Y hay estudios que incluso, bueno, pues ponen de manifiesto que el polvo del Sáhara fertiliza el Amazonas. Claro, porque es un polvo que contiene muchos minerales, entonces son fertilizantes. Y lo mismo ocurre con el fitoplancton del Atlántico, que cuando cae ese polvillo, pues lo va fertilizando. Es un efecto beneficioso. Aquí a España nos llega sobre todo, es una pasada, aquí a nosotros nos llega mucho polvo mineral a Canarias, en las Islas Canarias hay episodios de calima frecuentes, y a la península ibérica también. Y bueno, pues en nuestro caso, a veces
Nos llega muy Sí, cuando es muy concentrado puede tener repercusiones en la calidad del aire, porque son partículas muy finitas y para personas con problemas respiratorios previos, que están de los bronquios fastidiosos o lo que sea, incluso puede tener, pues puede ser perjudicial, ¿no? Entonces también emitimos esos avisos, como dices tú, ¿no? Por polvo de suspensión, porque realmente puede ser nocivo, sobre todo para personas vulnerables y demás. Es un material contaminante natural, pero contaminante del aire, ¿vale? Y por esa razón, porque en España estamos cerca de esa fuente de polvo mineral y tenemos el conocimiento, precisamente el Barcelona Supercomputing Center, junto con AEMET, tienen un convenio firmado para hacer predicciones de polvo de suspensión, no solo para nuestro país, sino para toda la región europea, del norte de África y Oriente Próximo, porque realmente la Organización Meteorológica Mundial nos ha dado esa responsabilidad y lo hacemos, vamos. Es una comunidad, ¿no? También te digo, o sea, sí. AEMET está trabajando, para que un poco también la entienda la gente, la dimensión científica y de colaboración. AEMET trabaja con otras instituciones del gobierno o de otros países, o privadas de otros países. También, mira, yo diría de hecho que no hay nada más colaborativo que la meteorología, en serio, porque es que cuando llega una borrasca, la borrasca no entiende de fronteras. Una borrasca potente que venga del Atlántico te va a dejar lluvia en Portugal, en España, en Andorra, en Francia, en el Reino Unido, en Bélgica, en Luxemburgo, en todos los países. Entonces, eso por un lado, pero es que luego el esfuerzo, insisto, con la supercomputación mucho, hay que distribuir, el desarrollo de la supercomputación, el conocimiento de la atmósfera, el desarrollo de los modelos numéricos de predicción, necesitas lo mejor de cada casa, es decir, las personas más preparadas del mundo, y para eso pues te vienen gente de España, de Portugal, de Grecia, de Italia, de todo el mundo para trabajar en los centros más avanzados. Uno de ellos es el Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo, que se llama. Es un consorcio compuesto por una treintena de países de Europa, entre ellos obviamente España, cuya sede estaba en el Reino Unido, pero con el Brexit pues ya no está. Entonces está en Bolonia y Bonn, está dividido en dos sedes. Estuvo a punto de estar en España, en Santander, pero no hubo suerte. En cualquier caso, una pena. Pero este centro tiene, como te digo, personal, pero de lo más cualificado en computación, en modelización de la atmósfera de todos los países. Y esa sinergia, esa cooperación, es que ya no es que sea algo, ay, qué bien, qué bueno, no, es que no es que sea bueno, es que es imprescindible. O lo haces así o no lo haces. Y hay que intercambiar datos. No sé, te he comentado antes que estamos en los aeropuertos de toda España, pero es que los mensajes meteorológicos aeronáuticos están cifrados, hay un código que se llama METAR, que se lanza en todos los aeropuertos del mundo, y hay páginas web, por supuesto, de acceso libre, en el que tú puedes ver el tiempo de cualquier aeropuerto del mundo en tiempo real o con un margen de 15-20 minutos, porque es imprescindible. Y esos datos de todo el mundo se utilizan para alimentar estos modelos de predicción. Si no, sería imposible. Con los datos solo de España, ¿cómo vamos a hacer una predicción del tiempo si la borrasca llega desde Canadá casi? ¿Entiendes? Entonces, no hay nada como la meteorología, ya digo, que necesite más sinergias y colaboración de países y, como has dicho tú, de instituciones tanto públicas como privadas. Eso está Me encanta esa visión. Y de la población en general, que lo hemos hablado también de la ciencia ciudadana. Me encanta esa visión. Aquí reivindicamos mucho esa ciencia, dejemos, o sea, aunque pueda parecer de alguna manera, no sé, como antisistema, pero maldita sea, veamos los problemas de nuestro planeta todos a la vez y todas juntas, o sea, es un poco, reivindicamos un poco esto. Y más allá de las conspiraciones y todo esto es una pregunta científica. ¿Tú consideras que el gobierno de España realiza algún tipo de labor de geoingeniería climática? Te pongo un ejemplo, por ejemplo, cuando se tapan en Finlandia las montañas, por ejemplo, o este tipo de cosas, como tratar de conducir el clima o algo así. Pues mira, la geoingeniería es algo también tan complejo que tampoco lo puede hacer un país solo, aunque haya podido haber proyectos como el que comentas, o también un proyecto que no recuerdo si era también de Estados Unidos. El de poner en blanco el Sáhara para para evitar un poquito o para reflejar más radiación, pero bueno, realmente había otro también que pretendía lanzar aerosoles, ¿no? Pues esto algo parecido al polvo, a la estratosfera, para que el sol no calentara tanto. Bueno, eso es extremadamente complejo y realmente incluso
puede ser peligroso porque no sabes qué consecuencias, Claro. qué efectos secundarios puede tener. Caos. Hombre, el gobierno de España, desde luego, el solico, vamos a decirlo así, no tenemos en España capacidad para hacer proyectos de geoingeniería de modificación del clima a gran escala. Esto no quiere decir que no se planteen, porque el propio IPCC, esto hay que decirlo, hay que saberlo, Sí. y es, Es vamos, una realidad. está, como se dice, es el estado del arte, ¿no? Esa traducción rara. Bueno, pues es algo que cuando el IPCC plantea que no tendríamos que superar el 1,5 grados de temperatura de aquí a mediados del siglo para evitar los efectos más perjudiciales del cambio climático, pone encima de la mesa una reducción drástica de las emisiones, pero también pone encima de la mesa medidas de geoingeniería, no las que has comentado que son un poco pintorescas, sino sobre todo medidas activas de absorción de CO2 de la atmósfera, pues para quitarlo más rápido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso está encima de la mesa. Lo que pasa es que hay que desarrollar la tecnología, tendría que ser a gran escala y, bueno, pues no sé yo personalmente hasta qué punto eso podría funcionar o no, pero se plantea, existe. O sea, el debate sobre la geoingeniería es verdad que está abierto, ¿eh? Bueno, Está abierto. qué bueno. Uh-huh. Y otra pregunta así, también un poco técnica, ¿por qué son tan importantes las corrientes oceánicas para la disipación del calor? ¿Por qué es tan importante, digamos, nuestro mar y estas corrientes? Pues mira, es fundamental por una razón, yo creo que sencilla, y es que la Tierra, claro, es una esfera, no recibe la misma cantidad de calor en el Ecuador que en los polos, ¿no? En las zonas tropicales recibe mucha más calor que en los polos. Entonces, si no hubiese un mecanismo que, digamos, transportase el calor alrededor del planeta, los, Se concentraría. claro, los trópicos serían una región tórrida, inhabitable, con un calor extremo, y los polos, y no solo los polos, sino las latitudes medias probablemente también serían una región inhabitable, extrema, pero porque haría mucho frío. Entonces, las corrientes oceánicas y las atmosféricas también, pero ahora estamos hablando de las oceánicas, son una gran cinta transportadora de calor. Transportan calor de latitudes bajas, de los trópicos, a latitudes altas, casi hasta los polos. Y ahí ya con una serie de procesos que ocurren pues por evaporación, por la mezcla con el agua más fría del norte, ese agua recoge el frío y lo transporta de vuelta hacia el sur, con lo cual tenemos una regulación. En el trópico no hace tanto calor ni en los polos hace tanto frío. Es una manera natural de regular el clima. Es fundamental en el clima tal y como conocemos. Y además, estos días se ha hablado, aprovecho porque en las últimas semanas se habló de la hipotética De paralización que de se una parara. corriente oceánica, exactamente una corriente oceánica, Wow. que sería fundamental. Eso lo primero que hay que decir que era un estudio riguroso, las cosas como son, de un equipo científico, vamos a decir, consolidado y con las garantías necesarias para dar por bueno el artículo, pero hay que decir una cosa. Sin pares. Hablaba de unas... No, Sin... hablaba yo creo que estaba revisado por pares, pero no estoy seguro. Pero el caso es que no estoy seguro, ahí me pillas, la verdad. Pero en cualquier caso, lo fundamental es que le daban un margen de incertidumbre muy grande, Muy grande. y otros científicos expertos consideraban que el método utilizado para considerar que la cinta transportadora se está parando tenía algunas lagunas. Yo ahí no soy experto, no me voy a meter, pero sí que había no una controversia de decir esto no vale para nada, no, sino que algunos otros científicos expertos decían esto está muy bien, pero quizás habéis tener que considerado que esto que estáis utilizando para hablar de esa detención de la corriente igual no es lo más acertado. No sé, en cualquier caso, si se para esa corriente, que ya te digo, sí que es verdad que Está ahí, esto es plausible. puede pasar, ¿no? Pero sobre todo puede pasar a partir del siglo que viene, pues es verdad que habría un cambio drástico del clima en Europa y que curiosamente, y dentro del cambio climático que tiende a calentar el planeta, pues ocasionalmente en el norte de Europa sobre todo aumentarían los hielos y nuestro clima en España probablemente cambiaría y a lo mejor a peor, fíjate, a lo mejor a más sequías. Pero insisto, es algo que no se contempla como algo que vaya a suceder ya, ni mucho menos, y si sucede sería quizás ya probablemente a partir del siglo que viene. Y bueno, lo que sí sería un cambio bastante brusco y no sé hasta qué punto daría tiempo a una adaptación rápida, ¿no? Porque hablamos de, bueno, joder, ya sería una cuestión que podría afectar a la producción de alimentos y demás, pero no hay que alarmarse en el sentido de que ahora es extremadamente poco probable que suceda a corto plazo. Sí, yo recuerdo cuando estudié más de pequeño, espero no equivocarme, porque siempre me equivoco entre la diferencia, que igual la puedes aclarar, entre desertificación y desertización. Sí recuerdo cuando aquello que ya me explicaban un poco en ciencias naturales, el hecho de que España, si se producían determinados cambios, es muy probable que adoptáramos climas más del sur.
recuerdo un poco aquello. Y ya que lo has mencionado y que lo has tocado, voy a ir directo al grano, que es una pregunta que nuestra audiencia está deseando saber, y es ¿qué piensas tú, Rubén, de la emergencia climática? Si es una Pues mira, realidad o si es una ficción. es una realidad científica. O sea, hay un cambio climático Antropoceno. antropogénico, y su mayor impulsor es la emisión de gases de efecto invernadero provocado por la acción humana. Tal cual. Esto es así. La temperatura del planeta ha experimentado un incremento sin precedentes en miles de años por su rapidez. Y la única causa que explica ese incremento es la emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Todos los modelos climáticos que se han ejecutado sin tener en cuenta la emisión de gases dejan la temperatura en el último siglo y medio más o menos igual. Cuando tú metes la emisión de gases de efecto invernadero en esos modelos, la temperatura sube lo que ha subido. Entonces, está claro. Luego está el término, y aquí esto es un debate, fíjate, que sí que es más filosófico y que a lo mejor merecería la pena analizarlo pues con sociólogos, con ecologistas y tal, de si hablamos de cambio climático así que es como muy aséptico, o de crisis climática o emergencia climática. Vale, muy bueno. Porque claro, cuando estamos viendo, por ejemplo, en España, que las olas de calor están aumentando a un ritmo de 3 días por década, cada década tenemos 3 días más de olas de calor que la década anterior. O sea, que cuando nacimos nosotros, los veranos tenían casi una quincena menos de ola de calor que ahora, o 15 provincias menos afectadas que ahora. Es decir, cuando vemos que las olas de calor que matan a gente, el año pasado murieron 10.000 personas por el calor, cuando eso se está incrementando de manera tan rápida, dices, pues a lo mejor no hay una emergencia con esto, ¿no? Y desde luego, en el tema de las temperaturas es algo que está muy claro. Que las olas de calor ahora son más intensas, extensas y frecuentes como consecuencia del cambio climático. Por ejemplo, el otro día nevó en Alemania, ¿no? O sea, nevó en agosto. O la gente que hay, nuestras compañeras de Latinoamérica, me comentaban que estaban en invierno a 37 grados. Pues mira, ahí está la cuestión. Y esto viene bien también para distinguir entre tiempo y clima un poquito. Bueno. Que nieve en Alemania en agosto entra dentro de la normalidad cuando es en la montaña. Claro, si nieva en Berlín en agosto, dices, madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Nevó en los Alpes de Austria, de Alemania, y eso es tiempo. ¿Qué quiere decir? Llegó una borrasca con aire frío y nevó. Eso es tiempo. ¿Qué es clima? Pues tú imagínate que nos planteamos que ha nevado en Alemania en agosto del 2023 y que la última vez que nevó, esto me lo estoy inventando porque no lo sé, pero tú imagínate que la última vez que nevó fue en agosto del 2015. Y la vez anterior en agosto del 2003. Y dices, bueno, pues ha nevado 3 veces en el siglo XXI en agosto en Alemania. Bien. Pero echas la vista atrás y resulta, imagínatelo, porque insisto, me lo estoy inventando, que en los años 80, 70, 60 y 50 nevaba todos los agostos, un día. Vale. Y joder, pues entonces lo que ha pasado aquí es que lo que antes era una vez al año, ahora es una vez cada 10. Eso es clima y eso es lo que hace el cambio climático, porque muchas veces cuando nos critican, ¿no? Nos dicen, joder, pero si ya hizo en Sevilla 47 grados en 1950, entonces, ¿qué me estás contando? Yo, vale, lo que te estoy intentando contar es que en los años 50, por supuesto que pudo llegar Sevilla a 45 grados alguna vez, pero es que ahora, como consecuencia del cambio climático, estamos llegando con mucha más frecuencia. No estamos diciendo que en los años 50 hubiera que ir en Sevilla con una rebequita en agosto. Estamos diciendo que los episodios de calor son más frecuentes. Y esa es la cuestión, la frecuencia. Lo que ha pasado en América del Sur es algo sin precedentes. O sea, es alcanzar récords de temperatura, pero no de invierno, de todo el año, en invierno. En invierno, wow. O sea, es que, claro, no es exactamente el mismo clima que en nuestro país, ¿no? Porque es una latitud un poquito más baja, está más cerca del trópico, pero, joder, es que es como si en las Islas Canarias, que es un poco un clima más equiparable, en febrero batieran el récord de temperatura de todo el año. Claro, entonces, es brutal. Eso hay que analizar más, porque es verdad que ahí el cambio climático ha podido tener que ver, pero también es verdad que ha podido haber en consideración otros factores. ¿Qué factores? Bueno, he hablado del fenómeno del Niño, que está on fire ahora, ¿no? Es un fenómeno que, claro, que está calentando mucho el planeta y ha podido tener que ver. Incluso se ha hablado mucho de la erupción del volcán Unga Tonga, que emitió vapor de agua estratosférico. Pues el vapor de agua es un gas de efecto invernadero también. Entonces, toneladas y toneladas y toneladas de agua en la estratosfera, se está analizando todavía, pero seguro, o probablemente esté ayudando a que estos últimos meses
pues sean más cálidos de lo que hubieran sido sin esa erupción, a lo mejor. Otro factor, también se habla, fíjate, en el 2020 se reguló la emisión de contaminantes por parte de los grandes buques mercantes que atravesaban el Atlántico Norte. Joder. Gracias a esa regulación contaminan menos, pero al contaminar menos emiten menos aerosoles a la atmósfera y al haber menos aerosoles en la atmósfera es posible que llegue más radiación a la superficie y que provocan un calentamiento adicional. Entonces, cuando hablamos de cambio climático no es sota caballo rey, no es va, el CO2 ya está, no, ojo, no, porque hay un montón de factores que están interconectados y que guardan relación. El CO2 es como el trigger, ¿no? Dicen en inglés. Sí. Un poco lo que lanza, pero luego hay un montón de cosas. El NO2, ¿no? Por ejemplo, el NO2. También, ¿no? El metano es un... Pero ¿qué ocurre? Hay fenómenos de realimentación que se llama. Sube el CO2, se calienta el planeta, empiezan a derretirse los polos en verano con más frecuencia. Al haber menos hielo, el océano que queda libre, digamos, en vez del hielo, absorbe calor, por lo tanto sube más la temperatura, se descongela más hielo, se realimenta la cosa, va a realimentar, y va más y más, es una realimentación positiva. En Siberia, que hay enormes extensiones de suelo congelado que se llama permafrost, pasa lo mismo, sube la temperatura, se descongela el suelo, se libera metano, que es un gas de efecto invernadero tremendo, vuelve a subir más la temperatura, vuelve a descongelarse más suelo. ¿Y todo va más. ¿Existen estos puntos de no retorno? Digamos que existen puntos de no retorno, lugares donde existen. Donde si llega un ciclo a retroalimentarse positivamente, como dices, ¿puede ser que no se pueda volver atrás o se tarden miles de años? Bueno, una realimentación de este tipo que conocemos todo el mundo es cuando se le acopla el micro con el altavoz, sí, ¿no? Sí, una resonancia. Entonces llega un momento en que eso solo se soluciona o te vas lejos o apagas ¿no? O explota. Sí, o explota la cadena. Bueno, esto es algo... hay puntos de no retorno, tipping points, que le llaman, ¿no? En la jerga climática, que realmente llega un momento en que da un salto el clima, digamos. Cuando ese salto lo ha dado, ya volver a la posición anterior es cuestión, como dices tú, de decenas de miles de años. O sea, ya nadie iba a conocer el clima en el estado anterior en muchos miles de años. Algunos de estos tipping points, pues es precisamente esa descongelación a gran escala del permafrost y que se libere mucho metano, o la descongelación masiva de Groenlandia y de la Antártida. Hay una serie de puntos que si se sobrepasa, deforestación masiva también del Amazonas, por ejemplo, que son situaciones poco probables. En general, ahora no es probable que se vaya a descongelar la Antártida en poco tiempo, las cosas como son. Son poco probables, pero catastróficas. Un poco como el COVID. Era poco probable que tuviésemos un virus respiratorio agudo que afectase a todo el mundo, pero lo hubo y fue catastrófico, ¿no? En cierto sentido. Pues esto es algo parecido. Y ahora que lo has mencionado, y cuando estuvo la pandemia, ¿se notó una disminución en la contaminación atmosférica? ¿Se notó que las emisiones bajaban? ¿Respiró el planeta? Mira, esto es... A ver, ¿cómo te lo cuento? Porque es muy interesante también. Y es interesante y significativo. Es que, a ver, mira, te lo voy a contar. En el año 2020, efectivamente, el 15 de marzo, nuestra vida hizo ¡fum! Y hubo ahí un paréntesis pues, de 2 meses que se paralizó la actividad totalmente y el resto del año, pues volvimos un poquito a la normalidad, pero a medio gas, ¿no? Al ralentí un poquito. Vale, ese año, bajo la contaminación, obviamente, fue un problema para los predictores meteorológicos porque al no haber vuelos, en los aviones hay un montón de sensores meteorológicos, nos provee de información y la foto fija, que te he contado que se hacían fotos fijas, pues estaban un poco borrosas, porque faltaban datos. Y las predicciones no es que fallaran, pero cojeaban un poquito a partir de los 5 días. Bueno, pero tampoco fue grave del todo. La cuestión es que en ese año 2020, con un confinamiento duro en la mayor parte de los países industrializados del mundo, ¿sabes cuánto bajaron las emisiones de CO2? ¿Tú cuánto dirías? En escalas. ¿En porcentaje? Sí, vale, en porcentaje. Fíjate lo que voy a decir. Fíjate lo que voy a decir. Un 60%. Ahora parezco el entrevistador yo. Un 60%. Pues, Epsilon. Dime. Un 7. Un 7. Quiero decir, o sea, has parado el mundo prácticamente. Has parado el mundo y has bajado un 7.
Un 7. Pero no quiere, pero ojo, que no estoy diciendo que la concentración de CO2 en la atmósfera bajara un 7, ¿eh? No. No estoy diciendo que hubiese un 7% menos en la atmósfera. No, quiero decir que si el año 2019 emití 100, en el 2020 emití 93, con lo cual había 93 más. Claro. Es decir, el CO2 siguió subiendo en la atmósfera. Y el ritmo de subida casi ni se notó. Yo tenía una visión muchísimo más positiva de eso, como una especie de parar y dejar al planeta. Me dejas fascinado. Es que a lo mejor, bueno, yo aquí sí que me metería en un berenjenal, pero esto es una cuestión más personal que portavoz de AEMET, ni mucho menos, pero yo no sé si hay que parar o qué hay que hacer o seguir activamente buscando fuentes de energía renovables y, desde luego, un cambio de hábitos, ¿no? O sea, si queremos reducir las emisiones, nuestra vida puede seguir como la estamos viviendo, porque si en un confinamiento duro hemos bajado un 7%, ya, ¿cuál es la...? Claro, ¿sabes? Joder, entonces... Aquí se han hablado de con el decrecimiento o, digamos, más o menos por dejar dos, la geoingeniería ya a gran escala. Es decir, ingeniería tenemos que se plantea, de verdad. Es decir, bien, conocemos, hagamos ciencia, tomemos el control de la Tierra, digamos, manejémosla y vayamos lidiando con los problemas con este tipo de... Claro, y a lo mejor también lo que ha podido... Sí, combinar un poco todo y bueno, yo soy relativamente optimista. Lo que pasa que a lo mejor lo que nos ha pasado aquí también a la humanidad, lo que nos ha pasado, hablar yo de la humanidad me parece... Pero realmente lo que ha podido suceder es que, joder, esto se lleva avisando desde los años 70 del siglo XX. Entonces, hemos perdido medio siglo y ahora hay que correr. Ahora, claro, ¿qué pasa? Que yo realmente entiendo, la comunicación del cambio climático es un reto, porque hasta que no lo sientes, y entonces ahora ya se está empezando a sentir. Ahora cuando la gente ve esos incendios, esas olas de calor, dice, hostia, pero claro, hace 30 años no era tan fácil, o hasta que Al Gore metió su famoso verdad incómoda, hasta entonces no había una percepción. Entonces, claro, tú dices, pero ¿qué voy a cambiar yo de vida? ¿Para qué? Pero si no pasa nada. Entonces, claro, hemos perdido ahí medio siglo y ahora hay que correr. Ahora el IPCC dice, bueno, si no bajamos el 1,5 grados, estamos jodidillos, si me permite la expresión, porque vamos a tener fenómenos adversos de magnitud grave, ¿no? Y lo que decíamos, que además lo pagan muchas veces, joder, Rubén, lo paga la gente más vulnerable este tipo de cosas, y a mí me jode mogollón, porque voy a rescatar una cosa positiva que decías antes, que me encanta de la biología, también de la climatología, y es, por ejemplo, explicas cómo son las corrientes oceánicas y vemos lo curioso y hermoso que es nuestro planeta, la cantidad de condiciones regulatorias que dan para que estemos aquí. Y lo sabemos, y sin embargo, parece que tiene que llamar a la puerta, digamos, una condición extrema para que salgamos de esta especie de letargo. Y no te digo que haya que sacrificar, pero con tiempo, pues poco a poco. Claro, con tiempo se podría ver. Claro, si lo dejamos todo para última hora, pues evidentemente van a tener que venir los gobiernos y decirnos, señores, se acabó la fiesta. Claro, el problema es que a lo mejor si lo haces rápido y de manera desordenada, pues no es bien. No está bien, porque es un cambio de vida impopular y se pueden cometer errores. Eso es, se pueden cometer errores, quizás la tecnología no esté todo lo madura que fuese necesario. Claro, y joder, es que estamos cambiando una economía del primer mundo basada prácticamente en la quema de combustibles fósiles y de la noche a la mañana no se puede hacer eso. Entonces, a ver, y yo tampoco quiero, vamos a ver, el desarrollo industrial es necesario. Pues ha tenido consecuencias muy positivas porque nuestra esperanza de vida, o sea, eso es positivo y tampoco hay que decir qué malos somos, qué hemos contaminado. Bueno, se ha hecho. Ahora, eso es, lo bueno es que lo sabemos. O sea, yo cuando digo el cambio climático que tiene de especial, digo, bueno, pues aparte de que sea muy rápido y tal, una cosa que lo más especial que tiene es que sabemos que es antropogénico, que está causado por nuestras actividades humanas. Es decir, es culpa nuestra, no, pero de otra manera, ¿vale? Es un efecto secundario de nuestro progreso, por decir así, ¿vale? Lo bueno que tiene eso, joder, es que está en nuestra mano también revertirlo o por lo menos evitar los peores efectos, porque es verdad que ya la inercia pues va a continuar, el calentamiento, hay que decirlo, en las próximas décadas va a continuar, pero a lo mejor podemos dejar a nuestros hijos y nietos un planeta mucho más habitable. A lo mejor no, podemos. Es cuestión ya de voluntad política y social. Poder se puede, el IPCC lo ha dicho. Podemos quedarnos por debajo de 1,5 grados,
nuestros hijos van a vivir un planeta más caliente que el que vivimos nosotros cuando éramos niños, nosotros mismos ahora ya de adultos tenemos un planeta más caliente, ¿vale? Pero vamos a intentar pararlo. No vamos a echar marcha atrás, pero vamos a dejar un punto muerto por lo menos. Y ya después, a ver si podemos ir tirando para atrás, ¿sabes? Eso se puede hacer. Y ahí está el mensaje positivo. Y ahí, pues efectivamente, esto es multidisciplinar, tendrán que entrar todas las profesionales de todas las ciencias y las ciencias humanas también, porque eso compete a todos, ¿eh? Ciencias técnicas y ciencias humanas de la mano para solucionar, pues lo dice, y no lo dice Rubén del Campo, lo dice Antonio Gutiérrez, que es el secretario general de la ONU, uno de los mayores retos que tiene la humanidad. Porque es que parece que no, pero es que estamos hablando de que la cadena alimentaria se puede ver afectada por eso. Mira la guerra de Ucrania la que ha liado, con el suministro de grano a países pues, que están en vías de desarrollo. Pues si nosotros ahora en España estamos preocupados por el aceite de oliva, que está a un precio ya, es un alimento básico, pero es que el problema no es el precio, el problema es como el año que viene no haya, pero ¿cómo no va a haber aceite de oliva? ¿Cómo no va a haber aceite de oliva en España? Pues puede haber un desabastecimiento inédito. Claro, son cosas que son señales todavía. Pero bueno, si es un año no pasa nada, pero bueno, no pasa nada, es toreable, ¿no? Digamos, pero si eso va a ser a más, pues ¿qué hacemos, no? Entonces, hombre, por eso, a lo mejor lo de usar emergencia climática no está mal si con eso somos capaces de hacer ver, oye, que es un tema que requiere investigación y acción, las dos cosas. Vale, y otra pregunta, antes hemos hablado un poco de la geoingeniería y te quiero hacer una pregunta un poco porque está en boga y lo he hablado con un ecologista que, digamos, hay mucha gente, sobre todo en el medio rural, que le comenta este tipo de teorías, ¿no? Entonces, me gustaría saber cómo lo ves tú. Y es, ¿qué opinas de eso que llaman los chemtrails? ¿Eso existe? ¿Eso es una realidad o es un invento, es pura conspiración? Pues mira, antes hemos hablado de geoingeniería, ¿no? Estas técnicas, digamos, para la modificación del clima. Pero hay otro conjunto, vamos a llamarle técnicas, que se aglutinan en lo que se llama la modificación artificial del tiempo. Otra vez distinguimos entre clima y tiempo. Muy bueno. Y en este caso, a ver si lo explico bien, modificación artificial del tiempo es algo que se ha tratado de hacer desde que existe también la meteorología como ciencia moderna, sobre todo enfocado a producir más lluvias. Normalmente lo que se ha intentado es que llueva más para evitar las sequías y en algunos casos pues reducir los efectos perniciosos que puede tener el granizo. Y en ese sentido se han hecho experimentos. Con nitrato de plata. Nitrato de plata. Yoduro de plata. Yoduro de plata, porque el yoduro de plata tiene una estructura cristalina muy parecida a los núcleos de condensación donde se forman los cristalitos de hielo de las nubes. Entonces, que inyectando más yoduro de plata, lo que haces es que tienes más gotitas, pero más pequeñas, entonces no se te forma el granizo, ¿no? O llueve de manera más suave. ¿Qué ocurre? Bueno, hay países que han hecho esos experimentos e incluso en España, en los años 80 del siglo XX y bajo el auspicio de la Organización Meteorológica Mundial y, bueno, pues con cierto protagonismo del Instituto Nacional de Meteorología entonces, se llevaron a cabo experimentos de modificación artificial del tiempo para tratar de promover mayor cantidad de lluvia. Resultados, pues no satisfactorios. ¿Qué quiere decir? Que no son métodos que se puedan... A ver, la ciencia se basa en que la metodología utilizada pueda ser reproducible en la mayor parte de los casos. Y en este caso, no funcionó. O sea, quiero decir, para que se intensifiquen las lluvias, lo primero que tienes que tener es nubes. Las nubes no salen de la nada. Hay que formarlas. Bajo determinadas condiciones, si la atmósfera ha tenido a bien formar nubes, con estas técnicas puedes conseguir quizás un incremento de la precipitación, puedes hacer que llueva algo más, pero no es un incremento tampoco significativo y que te vaya a acabar con una sequía. No sale de la nada el vapor de agua. No, y además a lo mejor lo que puedes hacer es que te llueve más en una zona, pero en otra menos. Entonces no son resultados satisfactorios, no se ha conseguido algo que se pueda hacer y la prueba de ello es que no se hace. Básicamente, si esto funcionase, pues anda que no se haría para que llueva más, porque a ver quién quiere una sequía en su país, ¿no? Entonces, no se ha hecho. Entonces, eso es el punto, digamos, de verdad que hay en cuanto a la modificación artificial del tiempo. Insisto, se ha hecho, se ha experimentado, algunos países lo siguen haciendo, sobre todo países con sequía. No sé si se ha oído algo por aquí.
bueno, da igual, perdón, países con sequía, cosas del directo, países con sequía y tal, entonces se ha hecho, sí. Ahora me hablas de los chemtrails, que esto es un tema paralelo, pero que no es lo mismo. Los chemtrails son las estelas de condensación que dejan los aviones comerciales en su paso y que básicamente son estelas compuestas por gotitas de agua. Sí, vapor de agua. No, agua ya condensada, porque el vapor es invisible. Cuando tienes ya la estela que se ve, es realmente el vapor de agua que ha soltado el motor del avión en la combustión, ¿no? De el combustible que lleve. Ese vapor, al salir a una atmósfera que está mucho más fría que la temperatura que tiene el propio vapor, inmediatamente se convierte en cristalitos de hielo pequeñitos y se forma esa estela, esa nube. Eso es inocuo. Eso no tiene ningún material químico y sobre todo, y aquí sí que, fíjate, a esto me gusta más contestarlo en plan filosófico que técnico. Adelante. Y es, ¿qué gobierno quiere que su país tenga una sequía? Claro. Pero es que es una putada, ahora que no nos oye... Total, y además... ¿Quién quiere fomentar que haya una sequía? Eso no beneficia a nadie. ¿Y cómo controlas? Te sumo otra cosa. ¿Cómo controlas que tú pases por ahí le vaya a caer en el sitio que ellos quieren? Exactamente. Y no se lo estés echando al país de al lado. O sea, es que me parece... Claro. Y sobre todo hay que pensar una cosa, que las borrascas, estas grandes ciclones de bajas presiones que vienen del Atlántico con sus sistemas frontales, hay que borrascas que tienen la superficie de España. O sea, que vamos a ver, que los humanos hemos hecho grandes cosas, hemos llegado a la Luna, curamos el cáncer, pero hay cosas que son físicamente imposibles. Y es que necesitamos la energía de decenas o cientos de bombas nucleares para cargarte un frentecillo normal y corriente que te va a dejar 4 gotas. Bueno. O sea, es que no es técnicamente posible generar una sequía. No es técnicamente posible. Un ecologista con el que hablaba lo que me decía es, a mí lo que me gusta de eso de los chemtrails, me dice, como tú explicaba lo del tema del vapor de agua, perdón, lo del tema de la estela de hielo, y él decía, a mí por lo menos lo que me gusta es que están mirando que los aviones contaminan. Luego ya de qué, pero que están generando... Eso, o sea, ellos ya se lían con el de qué, pero que por lo menos los aviones están contaminando, ya vamos poco a poco, decía, ¿no? Sí, porque yerran un poco el tiro, ¿no? Porque realmente la estela en sí no contaminaba mucho. El avión sí, claro. Tanto aeronaves ahí en la atmósfera al mismo tiempo, pues son fuente de emisiones importantes. Dábamos un dato de que hemos ascendido a día de hoy, 2023, una media de 40.000 vuelos al año. O sea, cada vez hay más vuelos, cada vez vuelan más aviones, cada vez hay más cruceros. O sea, no es que estemos, un poco juntándolo con lo que decías, ¿no? De esa idea antropogénica, es que cada vez hay más interacción tecnológica del tema del combustible, ¿no? No estamos yendo ni equiparándonos, ni estamos a más. Bueno, un poco por ahí. Y ahora te voy a llevar, Rubén, a una parte más personal, un poco más digamos, de ti como climatólogo y tal, y también como persona, como padre, digamos, si tú destacarías algún punto de inflexión en tu vida que tú reconozcas importante. Lo comento a todas las personas que vienen para ver cómo somos, si cambiamos, ¿Hay algo ahí que puedas contar, que quieras contar? Sí, bueno, a ver, yo creo que pues circunstancias de la vida, ya te he comentado, ¿no? Que yo siempre he sido un gran aficionado a la meteorología y bueno, pues me dediqué primero desde pequeño tenía un pluviómetro que mi abuelo me regaló, luego me puse la estación meteorológica en el tejado de casa de mis padres y estudié biología, porque también me gusta mucho la naturaleza, el medio ambiente y demás, pero siempre quería estudiar meteorología y siempre me había fascinado la meteorología. Entonces, claro, aquí es la cuestión de decir, ¿cómo pillo yo el momento para dedicarme a esto? Porque cuando acabé la carrera de biología y yo vivía en Navarra, pues uno de los nichos, ¿no? de empleo para un biólogo, un ingeniero agrícola. Allí en Navarra hay mucha industria agroalimentaria. Entonces, encontré trabajo, te puedo decir que no había casi terminado ni la carrera. Fue terminar y a trabajar en la industria alimentaria, que es, por cierto, un tema precioso también. Sí. Pero a mí me gusta la meteorología. Y el punto de inflexión es, pues, esta toma de decisiones que tú no sabes cómo va a salir o no,
Ujú, pero claro. que a veces hay que jugársela. Y esto sí que, de Así verdad, yo es. no sé quién para recomendar pero de verdad hay que jugársela. La Entonces, gente joven, sí, sí, sí. hubo una vez que en esta vorágine de la industria alimentaria, pues llegó la crisis del 2008-2009 y la empresa en la que yo trabajaba, por desgracia, tuvo que cesar su actividad y cerró y nos fuimos al paro. Una pena, ¿eh? Pero bueno, Ujú, ujú. tenía 2 años de desempleo y me puse Qué a bueno. estudiar meteorología, ¿eh? Para hacer las oposiciones, porque como somos un organismo público, somos Sí, sí, hay funcionarios que y opositar. entramos opositando. Ujú. Joder, y cuando ya estaba ahí en plena oposición, me llamaron de una industria alimentaria muy potente, multinacional, que tiene una fábrica en Navarra, Qué bueno. para hacerme jefe de producción. Había Digo, que elegir, cuidado, había que cuidado. elegir. Y yo fui a la entrevista Qué bueno. y estuve con el entrevistador, con el tío y tal, y le dije al acabar la entrevista, digo, lo que pasa, digo, es que, joder, es que estoy estudiando la oposición Ujú. y claro, si entro ahora, Me voy pues a no voy a tener que poder seguir ir. con la oposición. Y es que mi pasión es la meteorología. Y me dijo el tío, bueno, pues vale, se quedó un poco flaseado, las cosas Sí, como sí, sí. son. Bueno, Yo creo pero que fuiste de cara. pues Fuiste es de que cara. me llamó otro día, otra vez, y me dice, es que le estuve dando vueltas, Ujú. dice, es que de verdad, o sea, que ole por ti, pero que no, que me sorprendió mucho, dice, es que te iba a coger a ti. Sí, Y sí, sí. digo, ya, pero es que yo quiero hacer, y claro, Fuiste honesto, tío. hice la oposición, pero sobre todo fue la decisión de decir, si ahora cojo este trabajo, no me voy a dedicar a la meteorología seguramente nunca Nunca en más. mi vida. Y Porque ya me voy a arrepentir. Claro, entraba en la treintena, uno se claro. asienta, ya Sí, cuesta sí, más. sí. Y ya Familia, no, y tal. dije, ala, Claro. al charco, ¿no? A la piscina. Me tiré a la piscina, había agua, aprobé y aquí estamos. Y la Wow. conclusión es esa. Me Igual me he encanta. enrollado mucho. A veces hay que correr riesgos. No, no, me encanta. Y fuiste honesto. Fuiste honesto Sí, con claro, eso yo con la. creo. Pues es que ahí está. Es lo que quiero decir a nuestra audiencia más joven. A veces nos. O sea, sed honesto. Si tu vocación es esa, sé honesto porque llegará. Llegará. O sea, y si no te puedes arrepentir. Imagínate, no, no sé cómo sería el Rubén de ahora que no ha sido, que no nos cuenta con este entusiasmo lo que está trabajando y lo que está viviendo. Pero es que es eso, hay que ser honesto con uno mismo. O sea, quiero decir, a mí me gustaba Claro. la industria, la alimentación. O sea, era muy bonito el sector, ¿eh? Sí, Pero sí. no era mi vocación. No Total. era mi vocación. El dedicarme a la meteorología además me implicaba cambiar de residencia. Ujú. Me tenía que ir a vivir fuera. Sí, sí. Cosa que también hay que estar preparado. Hay Claro, gente que no. no quiere tal. Claro, claro, Joder, yo, claro. yo ya tenía todo el esquema mental. Me fui a Tenerife a vivir. Wow. Cuando aprobé la oposición, o sea, cambié totalmente de Total, de todo. Fue un Navarra a cambio Tenerife. brutal. Brutal, sí. Y para mí, bueno, fue la experiencia más maravillosa estar en Tenerife, 6 años allí. Qué Luego ya bien, me fui a Madrid qué bien. y sí, y joder, pues que hay que correr riesgos. Esa es la conclusión. En lo vital, por supuesto, yo estoy hablando de algo profesional, ¿no? Pero que incluso es algo más, porque Es para todo, mí, es ya te todo digo, esto. forma parte de mi vida, ¿no? Pero Es ese todo. cambiar de residencia, conocer un sitio nuevo como este Tenerife, totalmente distinto a lo que he vivido durante 30 años, una maravilla y enriquece, pero un montón, enriquece muchísimo. Y otro Y así clima, ¿eh? estamos. Y otro clima. Sí, bueno, era todo distinto, todo. Otro clima, otra gente, otra comida, Qué otro bueno. todo. Y una maravilla, todo. Y ahora tengo la riqueza de mi tierra navarra, de la experiencia de vivir en Tenerife, y ahora que estoy en Madrid, pues que como toda gran ciudad tiene cosas buenas, cosas malas, pero que para mí ahora, pues las buenas me compensan, las malas sobradamente. Buenísimo, buenísimo. Y aquí te voy un poco al tema, por ejemplo, de la cultura, digamos, de libros o películas o algo que haya influido más en tu vida. Y me gustaría, por curiosidad, incluso saber si tienen que ver con tu tema. ¿Hay algo que quieras destacar? ¿Algún libro? Hay un poco de todo, fíjate, hay un poco de todo. Yo ahí de pequeño me encantaban los cómics de Ibáñez, ahora que han fallecido Sí, recientemente, José ¿eh? Melo y Era un Filemón. devorador de los superhumor y Yo todo, está también. todo el día leyendo cómics y luego dicen que los que leen cómics de pequeños son luego grandes lectores, ¿no? Hay A otro. ver, yo he sido muy lector hasta que tuve hijas. Cuando tienes hijas ya el tiempo Tienen cuenta más. tienen que leer ellas. Y me ha gustado un poco de todo. Realmente de novela, fíjate, a mí me encanta, yo creo que es mi novela favorita, es Cien años de soledad de García Márquez, Mm, porque esa es como esa, es una ¿cómo le obra llaman? maestra. Esa realidad ficticia o algo, es que es una puñetera obra maestra, es una pasada. Y además lo leí 2 veces y una tercera vez, ya con hijas, lo escuché en audiolibro, que era la única manera, Ujú. y la narración, es que no sé quién es la persona que lo narra, pero es que era Fantástico. maravillosa la Ujú, narración, como contaba. Bueno, pues de novela te he leído mucho, sobre todo pues, autores españoles. ujú.
Delibes también me fascina, porque además Delibes Joder. que tiene esa componente tan de naturaleza, ¿no? Tan arraigada al campo, Don Miguel, claro, sí, claro. sí, es una pasada. Y luego, pues ya de ciencia, mira, un autor que me ha encantado siempre, español también, es Juan Luis Arzuaga, Ah, ostras, que es un paleoantropólogo psicólogo brutal. que como paleoantropólogo seguro que es de lo mejor, pero Totalmente. como divulgador es lo mejor, Sí, sí, así, tal cual. ¿Eh? estoy de Y acuerdo, totalmente. con Arzuaga he aprendido muchísimo de un tema, claro, yo soy biólogo, pero no he tocado la paleoantropología y aprendí muchísimo con sus obras divulgativas y con sus conferencias que son Sí. Y maravillosas. cómo reivindica la figura un poco del Cromañón, ¿eh? Cómo Sí, esa sí, idea, sí. cómo hackea esa idea que teníamos de, ¿no? El Sapiens es aquí el dominante, el listo, vamos a decirlo así, y el Cromañón es incluso que se usa despectivamente y él nos está Mira, enseñando. al Cromañón, ay, perdón, al, Neander, al Neandertal, le Sí, vino mal. perdón, el Neandertal, perdón. Sí, que estaba yo también, sí, pero el Neandertal, que realmente pues ya tenía rasgos completamente humanos, con sus Claro, figuras simbólicas, sus collares, sus anillos, su tal. claro. Y a esta pobre especie humana lo que le pasó es que le vino un cambio climático al que no se supo adaptar. Ujú, ujú. Porque físicamente estaban adaptados a un clima más frío y llegaron las temperaturas después del Holoceno y no es que se extinguieran porque hacía más calor y murieran de calor, es porque el Homo sapiens tuvo una gran ventaja Sí, evolutiva ahora en que lo ese mencionas, sentido. es una cosa que además me gustaría un poco reivindicar en el tema de la emergencia, y es que tenemos ejemplos documentados de colapsos de ecosistemas. No es algo Sí, nuevo, no es que podamos colapsar como novedad, sino que se conocen islas o lugares que han colapsado y su bueno, civilización la ha isla desaparecido. de Rapa Nui, ¿no? Se considera también que es un ejemplo claro de colapso por sobreexplotación. Porque aquí vamos más allá del cambio climático, aquí vamos ya que hace 1 o 2 semanas se acabaron los recursos que tendríamos que haber utilizado Para todo el año. para mantener el planeta de forma sostenible durante todo el año. Estamos en agosto, los 4 meses y pico que Wow, faltan son de préstamo. wow. Entonces eso evidentemente no es bueno. Yo aquí también sí que soy un poco optimista, porque ahora estamos mezclando otra vez el tema, pero Adelante, adelante. no creo que nos vayamos a extinguir como especie Ujú, por el cambio climático. No vamos a desaparecer seguramente. ujú. Pero La la reducción. civilización como la conocemos, a lo mejor sí. Ujú, ujú. Entonces, claro, Es que eso es para tenerlo en cuenta. te voy a dar una cosa, o te voy a contar una cosa, por ejemplo, que vemos los hackers. Y es ¿Mm? estamos digitalizando muchas cosas. Si de repente Sí, por cualquier cosa nuestro clima cambiase, imagínate que la electricidad dejase de fluir, ¿tú sabes la edad oscura que va a quedar en cuanto a legado nuestro? Porque está todo en internet. Los siguientes que sigan caminando sobre ese hielo o sobre ese ¿Mm? desierto, como miren hacia atrás van a decir, pero ¿dónde estaba esta gente? ¿Qué hacían? Sí, Si sí, no hay sí. nada. O sea, quiero decirte que yo también lo pienso como tú, el ser humano seguirá, es muy resiliente, lo ha demostrado, ¿Mm? pero claro, cambiará todo, una reducción masiva, e insisto, siempre lo pagan también los mismos. Sí, los más ¿Sabes? vulnerables, Claro, evidentemente. claro, o Sí, sí, sea, sí. Está claro. es un poco ahí el tema. ¿Mm? Sigo un poco más. Vale. Ahora nos vamos a abstraer y te voy a preguntar más a nivel general, que también es una pregunta que suelo hacer, y es ¿qué es para ti la ciencia? Ya hemos visto qué significa para ti la meteorología, cómo tú lo vives, pero hoy la ciencia en general, ¿qué es para ti o cómo tú la describes? Bueno, la ciencia está en todas partes. Ujú. Si ahora estoy hablando yo contigo al otro lado de la pantalla o Total, los espectadores del canal están viendo la entrevista es por la ciencia, ¿no? total, total. Y luego cogerán el móvil y mandarán un WhatsApp a sus amigos gracias a la ciencia, Ujú. y luego irán a cenar por ahí y si se comen una pizza, pues será gracias a la Claro, ciencia. es que me sorprende. Porque todo, todo, nuestra forma de vida se basa en la aplicación práctica de la ciencia. Es que me O sea, parece, es que esto, sí, claro, sí. me parece muy sorprendente, discúlpame, porque además quiero sumar a lo que dices, determinados argumentos anticientíficos o anticientifistas y decir, Uh-huh. pero vamos a ver, o sea, es lo que acabas de decir, pues si es que está todo, si es lo cotidiano. O sea, Mira, perdón, es que ahí tuve una anécdota con bueno, no que tuviera yo, es que leí algo en un medio, que no lo voy a decir para no darle publicidad, que no quiero dársela, pero es un medio de comunicación que tira mucho de una persona que hace supuestamente predicciones del tiempo basándose en métodos tradicionales. Bueno, las métodos témporas, las cabañuelas, bueno, es las un método que cabañuelas, realmente no tiene ninguna base científica. buenísimo. Pero, claro,
yo leí ahí un párrafo que digo, joder, esto es el resumen de todo, macho. Es que esto era algo así como que decía, esta persona que hace la predicción del tiempo basándose en este método, no utiliza la ciencia, sino que se basa en la observación de la naturaleza. Seguro. ¡Bum! Digo, ¿pero qué me estás Claro, contando? La claro, observación de la y la naturaleza es ciencia se ciencia hace, pura. claro, o Claro, sea, es que, pero ¿cómo puedes separar una cosa de la otra? Si bien. lo que estaba diciendo yo, estamos Sí, haciendo claro, esa gran... sensores, claro, ¿No? tenemos miles de ojos, o sea, si es que, Claro. ¿en qué nos vamos a basar si no? Pero nosotros mismos, mira, a veces la ciencia tiene un método, está claro, Sí. estructurado todo, pero incluso cuando hace décadas, ¿no? Cuando la vida en España era más de subsistencia casi, o basada en el sector Más primario precario. más, y estaban los pastores, los agricultores, que su día a día dependía mucho del tiempo, joder, Total. fueron capaces, de manera rudimentaria, pero de elaborar un pequeño método científico con sus observaciones, que el pastor pastaba por un valle y veía un monte y decía, anda, ahí hay una nube, pues eso va a ser que va a llover. Y a lo mejor no acertaba, pero basaba su dato en una observación. Y en Y en repetición, una observación empírica y claro, repetición. Y claro. si de cada 20 veces que veía la nube, 15 le llovía, el hombre con cierta fiabilidad podía, Claro. claro, no sabría las causas. A lo mejor no sabría que esa nube indicaba que había aumentado la humedad relativa en la cima y eso traía un frente. Bueno, eso Bueno, no lo pero podría sabía. ir haciendo un Pero basado en almanaque. una observación empírica. Ujú. Pero claro, un método pseudocientífico que te dice que si tú levantas una piedra en agosto y está mojada, que en marzo va a llover, pues no Sí, tiene fundamento sí. científico, ¿no? Y es un Pero poco como, ¿te acuerdas de la peli esta? Ya que hablamos un poco de cine y tal, el día de la marmota, esto de que sacan sí, ahí a sí, Flynn. sí, sí. Es un poco también estas ideas ahí que, bueno, que es que incluso te diría que, bueno, que los seres vivos tienen otro tipo de sensores y si Sí. sabes hablar con ellos, pues tal. Pero ya una piedra, o sea, ya lo que Pues me mira, estás. de Phil me encanta, esto es verdad, esto existe. El Servicio Meteorológico Estadounidense, pues son así los americanos, me hace Sí, mucha gracia. sí, sí. Pero les dio por analizar el grado de acierto de Phil. Ah, ah, Y claro, otra pregunta que te hago, ¿cuántas veces tú crees que Phil ha acertado pues en las últimas en décadas? porcentaje. Sí, Vale. porcentaje. El único dato que tengo es que, no sé si me equivocaré, pero hace dos. No, pero no te El año pasado preocupes, terminó, pero pero el año pasado no aceptó. Pero a ver, voy a decir, o sea, yo confío en Flynn, ¿vale? Es un ser vivo y confío en su tal. Entonces, voy a tirarme directamente a la piscina, que estará fatal. Voy a decir un 80%, 75%. bueno, si acertase un 80% Phil, Le o contratamos. si fallase, pero tú imagínate ahora Vale, vale. tú imagínate que falla un 90%. Me sirve. Sí, sí, sí. Tú imagínate, dices, de 100 años ha fallado 90 la jodida marmota. Vale, le Pues podemos dar la vuelta. si hubiese fallado 90%, dices, vale, pues hacemos lo contrario de lo que hemos dicho Vale. que tiene que hacer y ya vale. Tiene que ser equilibrado, te entiendo. Pues por Vale. desgracia, el porcentaje de acierto está cerca del 50%, 50, que claro, quiere decir que es al azar. Claro, claro. es No, una no cosa no al lo he azar. pensado, Claro. claro. Pero claro, si fallase y dice, que falla siempre. Vale, pues le damos la vuelta y ya está. Sí, claro, claro. No, pero bueno, no tiene tampoco mucho fundamento porque lo que tratan de vaticinar cuando sale la marmota es las 6 semanas siguientes o así. Y no parece que haya una correlación, evidentemente, Vale, ¿no? esta es otra gran pregunta. El tema de las predicciones y el tiempo. Yo recuerdo, no lo quiero mezclar ahí, pero recuerdo como dices tú, no voy a decir ni su nombre, pero alguien relevante de nuestro gobierno dijo que su primo decía que no se podía predecir el tiempo a no sé cuántos días vista. Vale, lo que quiero decir es, mm, ¿qué márgenes tenemos para hacer una predicción, no del clima, del tiempo, en días o algo así, un dato de este estilo? ¿A partir de cuántos días esas fotos se nos vuelven demasiado borrosas? Pues mira, el señor del que usted me ¿Desde que hablaba usted me habla? Fin de la cita. es gallego y te voy a contestar pareciendo gallego, pero ahora te lo explico. Buenísimo. Depende. Depende. ¿Pero por qué? Y ahora voy a la explicación. Bueno, por un lado, lo que hizo aquel señor fue confundir tiempo y clima, que ya lo Clima, hemos hablado largo y tendido por eso lo he detallado. en este programa, pero la pregunta que haces tú, que es muy razonable, por supuesto, es ¿hasta cuándo nos podemos fiar de una predicción del tiempo? A día de hoy, Y con la, nuestra tecnología y tal. y la respuesta es depende. ¿De qué? Bueno, pues depende del tipo de situación meteorológica que tú quieras pronosticar. Y me explico. Ahora estamos en verano. Imagínate que tenemos un anticiclón, ya sabes, el anticiclón, altas presiones, buen tiempo, lo que se conoce comúnmente como buen tiempo, sol y playa en toda España. Bueno, pues con un anticiclón sobre España,
persistente, tú puedes tener una predicción del tiempo bastante fiable sobre las temperaturas, el tiempo que va a hacer, pues a lo mejor 8 o 10 días perfectamente, Qué sin bueno. despeinarte. Pero si llega el otoño y llega una gota fría, estas danas, ahora que se ha puesto de moda el nombre, que es una especie de bolsa de aire frío que pulula por las capas medias de la atmósfera sin una trayectoria muy concreta y que está un poco al albur de los vientos y tal, joder, pues a lo mejor no somos capaces, por desgracia, ni de acertar a los 2 días, A días. porque va a depender mucho de la humedad que sea capaz de absorber, de dónde se sitúe, de la temperatura del mar, y a lo mejor tú das para pasado mañana lluvias torrenciales en Valencia, la dana al final, en vez de situarse donde creíamos al principio, se te va 100 kilómetros más al sur, que es muy poco, pero son 100 kilómetros, y la lluvia torrencial cae en Alicante donde había puesto un sol. ¿Entiendes? Entonces, depende mucho de la situación, pero en general, para situaciones meteorológicas más o menos normales y habituales, 5 a 7 días es ahora un plazo normalmente razonable. Buenísimo. Que hace 20 o 25 años la misma capacidad de acierto, por decirlo así, que tenemos ahora, pues de 5 a 7 días, hace 20, 25 años, sería de 2 a 4 o de 3 a 5 como mucho. Hemos ido como 3 o 4 días más con bastante fiabilidad. Qué bueno. Y aquí te voy a hacer una pregunta que la tenía ordenada de otra manera, pero quiero hacértela ya, que es, ¿tú qué opinas de las inteligencias artificiales y si tú crees que en algún momento podremos introducir toda esa ingente cantidad de datos de la que hablas y hipotéticamente, muy utópicamente, llegaremos a tener un sistema informático o como sea lo suficientemente inteligente como para predecir absolutamente todos los instantes de tiempo y de clima? ¿Tú crees que eso es una utopía? La inteligencia artificial ya está aquí, ¿eh? Yo creo, sin ser un gran experto tampoco, por desgracia, porque me gustaría saber más, pero yo esto lo veo al nivel de la llegada de Internet o más. O sea, es como una nueva revolución, ¿no? Estamos ya a revolución casi por década, pues esta es la revolución de los años 20. Por lo menos porque ha tocado ya a nivel general, ya conoce todo el mundo ChatGPT y todo esto, y entonces como que ya ha explotado, ya está aquí. Bien tratada, bien trabajada, yo creo que puede ser algo extremadamente útil y ya se utiliza inteligencia artificial para predicción del tiempo. Ya se está utilizando de manera todavía no operativa a gran escala, pero sí experimental. El Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo que te comenté y hace pronósticos del tiempo con inteligencia artificial. La inteligencia artificial, tú lo vas a saber mucho mejor que yo, pero me parece que todavía una de las fuentes que hace que no funcione en determinadas ocasiones bien del todo, por lo menos a nivel de usuario, porque luego ya habrá desarrollos mucho más potentes, es que quizás pasa lo mismo que con la predicción meteorológica. Los datos que necesita para alimentarse a veces no son los adecuados. Los datasets, sí. Exacto. Entonces ya he visto... Sí, dime. No, también un tema de los algoritmos, muy rápido. Sí. La inteligencia artificial no es algo nuevo. En el 60 y pico, 70 ya nos hablaban. Yo la primera que toqué fue en el 99. La de ahora ha evolucionado, la tokenización que llaman. Ha mejorado, como dirías tú, este algoritmo que usáis para el tema predictivo, esa matemática ha mejorado, se ha modificado con algo más moderno. Bien. Hay diferentes tipos de inteligencia artificiales, unas del lenguaje, otras predictivas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay predicción lineal, hay predicción... hay incluso dentro de ellas varias categorías. Vale. La que se aplicaría al clima sería un tipo de predicción estadística lineal. Vale, dentro de esta, digamos, esa evolución se ha producido y ese salto se ha dado antes que esta de ChatGPT, un poco antes, ya la teníamos. Y lo que sí que vemos es que, digamos, todavía no es tan exacta y el entrenamiento que requiere con esos datasets no llega a ser lo que necesitamos, pero llegará. O sea, llegará, los científicos ahí estamos viendo que llegará. No te puedo decir, como dirías tú, si en 2 años o en 5. Cada vez va todo más loco. Pero efectivamente, el problema ahora mismo es cómo alimentarla. Tener esos datos. Por eso me gusta tanto AEMET. Por eso me gusta esa red ciudadana, porque podemos alimentar estas IAs con datos empíricos telemétricos. Y si te fijas es algo parecido, ¿no? Análogo, cómo hacemos las predicciones con cómo se alimenta la IA. Claro. Y es lo que te decía, y sé que hay proyectos, ahí se trabaja, ya te digo, el Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo, famoso este que te he comentado, tiene proyectos de predicción con inteligencia artificial. Hay trabajos también basados en redes neuronales y inteligencia artificial para temas de investigación de cambio climático, entrenando los algoritmos para ver patrones, porque es mucho más
ahí sí que puede ayudar mucho la inteligencia artificial para Total. detectar patrones de cambios con mucha mayor rapidez y precisión que personas. Sí, y Hay la he visto también nichos, en simulación de catástrofes sí, hay climáticas. También nichos Ujú. que va a ser, bueno, que yo creo que el futuro va a ser, pero ya es. Entonces, lo que tú dices, bueno, hemos empezado, bien lo has dicho, hace ya décadas, Ujú. pero ahora ha alcanzado ya, digamos, ya todo el mundo Mucha habla de madurez. inteligencia artificial, Sí, que es como sí, el sí. salto en el sentido de que ha dejado de estar en las personas expertas y todo el mundo, más o menos, aunque a mucha gente no le suene más que de oídas, pero sabe que hay algo por ahí que se llama inteligencia artificial. Ese es el punto. Como cuando en los 90 te hablaban de Internet, que hay gente que decía, ¿pues qué será eso? Bueno, pues Sí. a lo mejor dentro de 10, 15 años ya está en todas nuestras facetas Ujú. cotidianas, profesionales, etcétera, pues como estaba Internet a principios de los 2000. Esto lo suelo Puede ser. explicar. Cuando yo nací, la inteligencia ya era un bebé. Cuando yo la empecé a usar, era un niño. Y ahora es Sí, más o menos un adolescente. sí, Todavía eso es la analogía. está más o menos, está aprendiendo todavía, descubriendo el mundo y tal. Vamos a seguir soñando. ¿Qué pasaría? O sea, ¿qué sería de, digamos, vamos a seguir soñando en esto? ¿Qué sería de fascinante que pudiéramos predecir absolutamente que el 27 de, no sé, ¿cómo lo ves tú? Que el 27 de octubre del 2047 va a llover. O sea, ¿de qué nos serviría tener una predicción exacta de todos los tiempos y climas? Esto, soñemos, ¿eh? Hombre, Porque la humanidad ha soñado con ello siempre. sí, claro. Tú imagínate que vas a saber que vas a tener una gota fría dentro de 3 años y medio exactamente en Baleares. Hombre, eso Sería te una permitiría revolución una brutal, ¿no? revolución porque te permitiría planificar las cosas con muchísima mayor antelación, ¿no? Porque claro, ahora, por ejemplo, bueno, esto ya pasó hace décadas, pero hubo unos mundiales de deportes de invierno en Sierra Nevada en el año 95 Ujú, que se tuvieron que suspender porque no había nieve. ujú. Joder, si cuando llegó la candidatura de Sierra Nevada en el 80 y pico, Lo dice, hubiese no, es que ese invierno no va a haber nieve. Tú imagínate si Ujú. se pudiese, vamos, pues como todo, la información es poder y eso sería una herramienta extremadamente poderosa. Si supiéramos cuándo se va a derretir el Ártico exactamente, Ujú. si supiéramos de verdad qué va a pasar con el cambio climático sin ningún tipo de duda, pues eso sería una maravilla, pero no podemos. Ahí te llevo la filosofía, porque lo has dicho antes. La verdad es que creo que el clima, si fuese así como estamos haciendo aquí hipotéticamente, es un factor muy determinista. Nos volveríamos tremendamente deterministas. O sea, quiero decir que esa matemática caótica que está en el clima es un poco en la que genera cierta incertidumbre o indeterminismo social, al menos, ¿eh? No te hablo de física, social. Entonces, no sé, o sea, me gusta lo que dices, me gusta verlo así porque sería todo mucho más pragmático, más ordenado, pero no nos da también esta indeterminación del clima, no sé cómo decirte, cierta variabilidad que hace que la vida biológica, incluso circadiana de nuestro cuerpo sea, digamos, diferente. O sea, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? O Sí, sea, sí, sí. Claro, porque, a ver, también la incertidumbre, ¿no? Ayuda a la explosión de ideas, ¿no? claro, y a generar variabilidad e incluso a Eso generar... es, sí, sí. O sea, la incertidumbre favorece, pues eso, intercambio de opiniones, trabajar en distintas líneas, porque puede pasar una u otra cosa. Si todo estuviese determinado, habría cosas que se desecharían de entrada, porque total, ¿para qué? Pero es que a lo mejor una línea que tú has tomado de determinado trabajo porque hay una incertidumbre y la tienes que tomar en consideración, a lo mejor luego es una solución para un gran problema, ¿no? Pero claro, el determinismo al final un poco estrecha las miras también. Es mejor que Claro, haya... Hombre, uniformiza. ojalá podamos saber cómo va a ser el clima en España, que estamos tan afectados por el cambio climático dentro de 30 años, Sí, pero no se puede pero saber. hasta cierto punto, ¿no? Y además, te Sí, diré, el clima además nos afecta, ¿no? A nivel biológico. Te hablaba de este reloj circadiano, o sea, sí, incluso el clima, y te refiero, por ejemplo, la luna, etcétera. Esto es real, ¿no? O sea, quiero decirte, hay gente que dice, me duele el codo porque está sucediendo un efecto climatológico. O sea, estamos muy ligados a nuestro clima. sí, 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 hay un amplio campo también científico, Ujú. que es la biometeorología y cómo afecta Buenísimo. los cambios de tiempo, ahora no hablamos de clima, de Vale, tiempo. vale, de tiempo. Sí, la humedad, el calor, el La frío, tal, presión. al estado de ánimo y a la salud física, por decirlo de alguna manera. Bueno, no sé si sabes que hay un tipo de viento en los Alpes que es el viento Foehn, se llama. Ni idea. Y este viento bueno, sopla, viene del sur de Europa, atraviesa la cordillera de los Alpes y baja a los valles
situados al norte, Ujú. y provoca unas subidas de temperatura potentes Considerable. y una sequedad ambiental importante. Entonces, Esto pues afecta, claro. hay estudios por ahí que correlacionan estadísticamente la ocurrencia de vientos FOEN con un aumento de los homicidios De y la todo, realmente se criminalidad, afecta. claro, Sí, sí, tiene la más sentido. criminalidad. Y Claro. luego igual esto es llevarlo al extremo, ¿no? Pero sí, 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 claro. La propia presencia de mayor nubosidad o tiempo más soleado, obviamente está asociado al estado de ánimo, pero eso está demostradísimo, está demostradísimo. Cuando dices tú, ay, que me duele la rodilla porque esto va a cambiar el tiempo, porque a lo mejor esa persona que tiene algún problemilla ya óseo, Ocio, pues ujú. detecta los cambios de humedad. Y a veces los cambios de humedad, no siempre, pero sí que puede implicar un cambio en la humedad, pues un cambio de tiempo. No siempre, no es matemático, no es 100%, pero oye, pues como el pastor que veía la nube, ¿no? El que tiene la rodilla ahí me está molestando por el cambio de humedad, pues Lo puede tener sabe. alguna. Entonces, sí, sí, afecta fisiológicamente, pero comprobado, vamos. O sea, no es una leyenda urbana, ni muchísimo menos. Qué bueno, qué bueno. Nos quedan dos cuestiones ya y te Vale. soltamos. Una de ellas es preguntarte si tú crees que nos educan de una manera correcta para entender la climatología, por cosas tan básicas, tiempo y clima, o lo que decías de mañana va a llover, en vez de decirnos un 70%, o sea, ya no te digo a nivel de medio, sino un poco, ¿tú crees que nos educan o te gustaría reivindicar en tu profesión que la gente se implicara un poco más en saber de climatología, de meteorología? Mira, lo primero lo que te comentaba antes, yo creo que somos deterministas los seres humanos. Nos gusta todo cerrado, Sí, todo conocerlo, tal, tal, y lo de los porcentajes no nos mola nada, ¿eh? A nadie. O sí, sea, no, eso es claro. así. En todas las facetas de la vida, eso hay que reconocerlo. Pero la ciencia muchas veces funciona así, funciona con Así es. incertidumbres, con estadísticas, con probabilidades, y a lo mejor no nos lo inculcaban, por lo menos cuando estudiaba yo, no nos lo inculcaban con la frecuencia necesaria, ¿no? Para que nos quedase constancia de ello. Claro. Y es verdad, y fíjate que sí que hemos detectado en AEMET que hay ciertas carencias ¿cómo se llama? En el currículum educativo, en el material, ¿no? Que se enseña a los escolares en Qué bueno, materia de tiempo y clima. qué bueno. Y desde AEMET tenemos un proyecto, además, que quiero reivindicar también. Antes te hablaba del proyecto Sinovas de Ciencia Ciudadana, y hay otro proyecto que se llama Medina, que este también es un nombre, Sinovas era un meteorólogo ya de hace muchos, muchos años, Ujú. Medina, en homenaje a Mariano Medina, que fue el primer hombre del tiempo de la tele, ¿no? Y un Qué gran divulgador. qué bueno. Pues el proyecto Medina de AEMET tiene como objetivo mejorar o ampliar en el currículum educativo, la Escolar. educación primaria, Ujú. exactamente escolar, los conocimientos sobre tiempo y clima. Estamos en ello, Claro. haciendo muchas visitas a colegios. Yo he ido al cole de mi hija, que tiene 5 años, a explicarles cómo se hace una nube. Claro, claro, el Ahí, ciclo del agua, es que sí, joder, sí, sí. o sea, Y los propios escolares o de institutos de secundaria han venido a nuestros observatorios o a nuestros centros meteorológicos a conocer de primera mano cómo curramos, cómo hacemos el trabajo diario. Y eso es enriquecedor para todos. fundamental. Y lo articulamos a través del proyecto Medina, que tiene una página web, tienen una cuenta de Twitter, AEMET Medina, Ujú. y en Instagram también metemos experimentos sencillitos que hacen compañeros míos de AEMET, vamos, meteorólogos que, bueno, le dedican 20 minutillos a explicar el experimento, pues eso, cómo se forma una nube, Bueno, por qué se forma la escarcha, cositas que está guay, pero está guay ver también la aplicación práctica, ¿no? Entonces, nos educan bien, yo creo que hay que seguir mejorando, que hay mucho recorrido para hacernos menos deterministas y más probabilistas, pero en todo, ujú, no ujú. solo en meteorología, en todo en general. Vale, ¿Mm? y un poco ya es la última cuestión, ya que las has mencionado, las redes sociales, cómo lo usáis, ¿Mm? te preguntaría qué opinas tú de las redes sociales. ¿Qué opinión tienes? ¿Crees que sirven? ¿Crees que sirven para divulgar, para esa ciencia ciudadana? ¿O crees que están demasiado polarizadas y hay demasiada gente? Porque a Emmet le he visto pelear con negacionistas y con gente ahí, digamos, encarnizadamente, que a mí me da vergüenza ajena a la gente que va a una institución como la vuestra a decir. Mi primo piensa que lo que decías, que el año pasado en Sevilla hizo 47, pero tú ¿Mm? sabes con quién estás hablando. O sea, quiero decir, no solo ya incluso la falacia de la autoridad, sino que es gente ¿Mm? que está haciendo ciencia.
¿Tú cómo ves las redes sociales? Bueno, pues las redes sociales lo primero que veo es que podían haber empezado 20 años antes, porque me han pillado un poquito. Ah, Nos han pillado. Pero bueno, a ver, sí que soy usuario habitual de X o de Twitter, o de como se quiera llamar ahora, y un poquito menos pues de otras redes como Instagram y Facebook, un poquito. Entonces, para mí, pues, prácticamente es Twitter, ¿no? La red que más utilizamos en AEMET porque es un canal informativo realmente, rápido para ¿no? Es un teletipos. canal rápido y tal. ¿Qué ocurre? Claro, lo bueno que tiene es que favorece también la interacción. O sea, por desgracia no tenemos un equipo suficientemente numeroso como para poder responder a muchas cuestiones que algunas sí que son interesantes e inteligentes. Sí, sí, claro. Otras se ves de lejos que son a mala leche, las cosas como Sí, son. sí, sí, sí. Pero bueno, cada vez que nos planteamos desmentir un bulo o contestar a una persona que no está haciendo la pregunta, digamos, de manera bien intencionada, esto genera debate interno nuestro, ¿no? Contestamos a este, sí, no. Pero Claro. normalmente cuando decimos que sí es porque, por un lado, ha habido suerte y tenemos tiempo, que esa es una de las cosas. Normalmente en Twitter el debate lo gana el que tiene tiempo, no el que tiene razón, muchas veces. Ahí. Y luego, pues si tenemos tiempo y podemos, nos lo planteamos porque pensamos que dentro de la pregunta hay Hay algo algo. que merece la pena explicar. Claro. Hay algo que merece la pena Hay que explicar. Entonces divulgar. lo explicamos, ¿no? Y cuando dicen los 40, esto, bueno, pues hizo 50 en Sevilla. Bueno, vale, pues vamos a aprovechar para contestar que lo primero, pues resulta que no ha llegado Sevilla nunca a 50 y explicamos lo de los Datos. observatorios Claro, claro. centenarios y tal, y la importancia de mantener la serie y toda esta historia. Y luego decimos, vale, imagínate que es verdad que ha llegado Sevilla a 50. Bien, La pero es correlación. que el cambio climático hace que sea más probable llegar ahora. Claro, O sea, claro. volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, Lógica. es intentar aprovechar, pues, ese, entre comillas, ataque, ¿no? Que puedas tener. Ataque, bueno, es un comentario Sí, sí, que sí. en Twitter es lo más habitual del mundo. Pues, mira, a este le contestamos y hacemos un hilo divulgativo. Lo Y que que pasa es sirva. que tú sabes, Epsilon, que, hostia, el hilo lo has hecho, pero hacerlo, porque claro, lanzar un bulo es fácil. Tú Sí, dices, yo estoy sentado aquí contigo y y digo, cuestiono lo que sea, sí. pues yo creo que en los años 80 en Andalucía llegar a 50 grados era lo más habitual del mundo. Y lo digo y ya está. Y Pero rebatirlo. joder, desmentir luego Sí. eso, pues Ese claro, hay que debate. hacerlo con datos, no puedo salir yo a decir, pues no es verdad. No, tengo que ir con datos y Sí. con información, ¿no? Y explicar el por qué. Ese debate lo hemos tenido aquí, no nos ha dado tiempo, pero el tema de si los científicos, las científicas tenemos o tienen que estar metiéndose en todo. Y hay gente que dice, no, porque se pierde mucho tiempo y no podemos estar a todo lo que dice el primero que pasa, pero hay otros que dicen, jo, hay que meterse, o sea, aunque quede ahí. Aunque también me gusta un poco porque es también un poco la intención, porque hay gente que es que no, tampoco tiene una intención de que le expliques, o sea, van un Claro, poco ahí claro, a claro, sí, meterse sí. Yo cizaña y creo, Epsilon, yo creo que hay equilibrio. que de vez en cuando hay que dar el puñetazo en la mesa. O sea, de vez en cuando hay Estoy que de meterse acuerdísimo. y sí, y sobre todo, también estoy de acuerdo contigo, lo has dicho, no podemos tener o tomar como interlocutor válido a todo el mundo, A todo el porque no mundo todo el que... mundo lo es. Claro, eso es, porque es que si no, joder, cuestionamos, o sea, en nuestra época los sabios, o sea, voy a decirlo así de claro, el tonto del pueblo era el tonto del pueblo, y ya está, y el sabio se le escuchaba y al tonto decía, bueno, pero es que ahora estas redes, que sí es verdad que tienen ese punto que democratizan, le dan altavoces a todo el mundo, pero bueno, es Claro. que vayamos un poco, o sea, esta gente es un catedrático, es un científico, es un funcionario. Señor, usted lo ha visto en, yo qué sé, en dos vídeos de YouTube de dos personas. Sí, en un Facebook Claro, compartido, o claro, un así que, WhatsApp, o un hilo, claro, sí, sí. por favor, o sea, digamos que sí, todos entramos, pero bueno, hay temas y más en una emergencia, porque si encima es algo que me dices, bueno, es un cuestionamiento, digamos, banal, pero si me estás cuestionando cosas básicas que pueden afectar a la salud de las personas, ahí golpe en la mesa. O sea, yo Sí, sí, hay que tener, lo tengo clarísimo. Lo tengo y eso, clarísimo. yo esa es mi idea también. No a todo, porque No, 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 ni no, no. tiempo, ni ganas, ni intención, pero Pero sí de vez en cuando. hay temas Que hay que salir, ¿eh? Hay que exactamente. salir y a lo mejor al principio, cuando empieza una cosa a extenderse, no, ya, pum, salimos y intentamos deshacer la Cortar viralidad lo eso. antes posible, porque si no, luego cuesta más. Así que cortar Pues por los sanos si se puede. buenísimo estar contigo, Rubén. Hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por tu tiempo, por haber estado en este humilde canal de Hacker Style.
Y nada, decirte un poco, pues que si quieres comentar lo que tú quieras, aquí tienes tu cámara. Nada, que para mí ha sido un placer también estar, por una razón. Normalmente, como, como portavoz de la EMET, pues las entrevistas son más bien cortitas, rápidas, concretas, y a veces también está bien poder explicar las cosas con un poquito más de calma. Entonces, bueno, formato que a mí me gusta. A veces, claro, no siempre tengo el tiempo necesario, pero si se puede, pues tratar temas en profundidad siempre está bien. Y que espero que el canal vaya creciendo y, por supuesto, que cuando queréis contar con AEMET para explicar pues, temas relacionados con tiempo y clima, aquí estamos. Lo haremos. Y a nuestra audiencia, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Hasta luego. Hola, somos de Hacker Style. Somos una tienda online de ropa, complementos y accesorios, bajo demanda, inspirada en la cultura hacker. Estamos aquí para ayudarte a encontrar una imagen personalizada y exclusiva, ofreciéndote una amplia selección de productos de calidad, con principios éticos, fabricación sostenible, diseños innovadores, tecnología integrada y muchas cosas más. Además, queremos proponerte un reto de hacking. Resuelve nuestro reto CTF utilizando la terminal y gana un cupón de descuento para tu siguiente compra. No olvides explorar nuestro sitio web para descubrir todas las opciones que tenemos para ti. Muchas gracias por seguirnos.